Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión. Ya estamos en campaña electoral y, lógicamente, el especial de esta noche es Quiero tu voto. Quiero tu voto y lo que van a sufrir ustedes los próximos 15 días, porque esto acaba de empezar, con lo cual, pues, aquí van a ver de cosas, pero que les helarán la sangre, casi seguro. Les presento ya nuestra mesa. Lo de mesa es una ilusión, porque en realidad mesa aquí no hemos tenido nunca, tampoco es que la necesitemos en exceso. Empiezo por mi derecha. Don Diego Armario, gusto reencontrarle. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, Xavier, encantado de volver a verte. Le veo te veo habitualmente. Bueno. Eso de tocarte, eso sí, eso es otra cosa. Eso se paga aparte, ¿no? Que aquí yo soy catalán. Pero le veo nerviosete, como si estuviera a punto de estrenar una novela o de presentarla al público. Sí, el próximo día 29, la Fundación del Diario de Madrid presentó mi libro número 13, Yo no soy... Bueno, el 12 más 1, entonces. 12 más 1. Y es una novela que se llama Java y que trata del terrorismo islámico en Mali. A ojos de mujer. A ojos de mujer y CNI, o sea, es interesante. Un poco de todo, ¿no? Bueno, pues ahí estaremos. Don Asís Timmermans, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar en esta mesa. Le noto un poco pálido, como si estuviera en campaña electoral. No, pero la observo de cerca. Y como observante está ya un poco... Mi capacidad de sorpresa sigue intacta. Claro, porque dicen que la campaña empieza ahora, pero en realidad llevamos no sé cuánto el tiempo, ¿verdad? En campaña electoral. La campaña se hace desde el Consejo de Ministros, desengáñese. Don Luis Valcarce, buenas noches. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo vive los prolegómenos? Bien, un poco ya cansadito. Toca... Desánimo. Menos mal que viene la Semana Santa para descansar un poco, pues escuchar tantas bobadas todos los días. Don Javier Negre, le veo con una sonrisa así como un poco forzada. Buenas noches. Bueno, esperando que dentro de 2 semanas se pueda celebrar, ¿no?, la salida del Ocupa de la Moncloa y una fuerte irrupción de los partidos de la centroderecha y poner fin a esta pesadilla, ¿no? Bueno. Yo creo que ya es hora. Don Raúl Ramírez, buenas noches. Buenas, divertidas y expectantes noches. Divertidas y expectantes. Sí, porque me uno a la corriente de opinión, ¿no? La campaña está siendo ya muy larga, a ver si ya la vamos acortando el tiempo, y las improvisaciones cada día suben el nivel, ¿no? Sí. Don Juan Carlos Bermejo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Soy yo, no soy un holograma, ¿eh? No es holograma. Hombre, pues ¿cómo me aleja? Pero viene vestido, no viene muy acorde con el mundo rural, digamos, ¿no? No. Bueno, es que usted me instruye para que venga aquí a veces. Yo no. Aunque hoy vengo como muy... Dios me libre, Dios me libre. No se confundan, ¿eh? La idea del holograma, a ver si fue de Malú, ¿no? A lo mejor, ¿no? Porque vamos... No tengo el gusto de conocerla, no sé, puede ser. Bueno, el PP también van sin chaqueta y sin corbata, no todo el mundo PP va... No, bueno, hombre, vamos a lo que vamos. Y vamos a empezar por algo obvio. Tendríamos que basarnos en unas encuestas, luego les vamos a tratar de explicar dónde está la trampa de estas encuestas, las del CIS, las que pagamos todos. En las otras, pues oiga, cada uno ya saben, según el que paga, pues el que paga manda y el obrero obedece. Pero las del CIS las pagamos todos, se las pagamos a un tal Tezanos, y este es el último prodigio que ha salido de la factoría Tezanos, este que ven ustedes ahí. Entonces, para muchos esto es bastante inexplicable, por lo menos para mí. No me acabo de explicar los cambios que dan las encuestas del CIS, lo que viene señalando, siempre benefician a quien benefician, en este caso a Pedro Sánchez, con algún avatar que otro. Por inducirles a la sospecha sobre estas elecciones, quiero que vean a continuación el porcentaje de voto indeciso, que es más del doble de lo que acostumbraba en las mismas encuestas el CIS, en el mismo país y poco antes de empezar la última campaña electoral. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eso me pregunto yo, porque claro, eso se traduce y son 8 millones de electores los que tienen dudas, ¿no? Y eso ya es un poco exagerado, francamente. Es verdad que hay gente que puede dudar entre una opción o bien otra, pero que el recuerdo del voto anterior obligaría a una consigna del voto más que en un lado o en el otro, pero desde luego consignar un voto que está decidido, aunque no tenga siglas, ¿verdad? Don Luis. A ver, yo creo que lo que mejor resume la última de Tenazas es el titular del diario El País. Pedro Sánchez podría gobernar sin el apoyo de los separatistas. Yo creo que ahí está resumido lo que quiso hacer el gobierno desde la Moncloa, cocinando esta encuesta, que por supuesto no se la cree nadie, porque evidentemente
al mismo tiempo se cubren las espaldas diciendo, oiga, es que si no acertamos es que hay unos indecisos que no vea. No es que haya muchos indecisos, es que hay mucha gente que ya sabe lo que va a votar pero que no te lo va a decir. Y hay mucha gente de esos indecisos que sabe que va a votar a Vox pero no lo va a decir. Entonces, claro, o sea, esa es mi percepción, ¿eh? Puedo estar equivocado y después del 28 de abril me saca este corte y nos echamos una risa. No, lo que sacaremos es esa imagen. Esa es mi percepción, pero sobre todo el lunes próximo. Sobre todo de ahí, yo no me creo, como lo he dicho en esta cadena, no me creo ni esa ni las otras. No me creo ninguna. La mejor encuesta es sin duda la de La Calle y la única evidencia es que Tezanos está utilizando una institución que pagamos todos los españoles de forma torticera, un uso electoralista bestial y bajo mi punto de vista yo creo que ya es hora de que alguien le denuncie formalmente por malversación de caudales públicos, claro. Porque ahí hay un montón de profesionales que yo estoy seguro se avergüenzan porque los datos de intención de voto, por ejemplo, en Barcelona no se corresponden con el reparto de escaños. Dice que Ciudadanos tiene 4 veces más intención de voto que Vox y les pone en similar situación en cuanto a escaños. Por lo tanto, la cocina se le ha ido la mano. O sea, los ingredientes no conjugan en la misma ensalada. No tiene mucho sentido. Y este señor es, bajo mi punto de vista, un sinvergüenza, un militante del PSOE presidiendo una institución pública que pagamos todos los españoles de una cara dura y Pedro Sánchez lo está utilizando y además Tezanos lo hace mal porque intenta, bajo su punto de vista, inflar el fenómeno de Vox para que el PSOE pueda polarizar a su electorado, pueda movilizarlo, pero lo que no se da cuenta Tezanos es que Vox ya está, según los tracking que maneja Moncloa, en 60 escaños, que esa es la cuenta de verdad. Cuando vas a la calle y preguntas a todo tipo de personas a quién va a votar y desde el chico obrero de Usera hasta gente de alto nivel adquisitivo, el barrio de Salamanca, te dicen que se van a decantar por un partido como Vox y ese es el voto oculto real que el juez Tezano, como digo yo, no está reflejando en esa encuesta. Timmermans. Sí, son varias cosas, pero es verdad que debería de emitir Tezanos, pero en mi opinión la actual oposición ha desaprovechado no una oportunidad, sino una obligación, porque que el jefe, que el director del CIS diga que los partidos, venga a decir que los partidos de la derecha son poco menos que nazis, eso llevaría no solo a ser, por lo menos a ser inmediatamente destituido, pero sino a que directamente los líderes de los partidos se fueran delante del CIS y no se movieran de allí, aunque pasaran las elecciones, hasta que hubiera cesado ese señor. Y un delito de odio. Claro, también. pero dicho esto, efectivamente, todos dan mensajes. Aquí las encuestas no son encuestas. Y los discursos de los políticos tampoco son discursos de políticos. Todos son mensajes. Y en esta encuesta lo único que se está diciendo es voten sin miedo a Sánchez. Por favor, voten a Sánchez. No solo eso, sino que voten a Sánchez porque precisamente votar a Sánchez, a un Sánchez fuerte, nos va a sacar de las manos de los golpistas, ¿verdad? Las encuestas de otros, que yo tampoco me creo, obviamente, son encuestas hechas en parte con interés político y en parte con miedo. Evidentemente hay fenómenos nuevos. Estamos aquí, supongo, entre otras cosas, para analizarlos. Vox es un fenómeno nuevo. Es verdad que los que vivimos en Madrid, yo creo que tenemos un cierto sesgo y tendemos a proyectar lo que ocurre en Madrid a otros lugares de España, pero evidentemente lo que ocurre en Madrid no está reflejado en esas encuestas. Vox no está compitiendo entre el quinto y el cuarto puesto. Pero las multitudes en los mítines de Vox no son en Madrid. La realidad es que Vox va a dar un sorpaso a Ciudadanos que yo todavía no tengo muy claro que no vaya a pactar con el PSOE si tiene posibilidades. Valencia, Zaragoza, Santander, Córdoba. Y un dato, aunque no quiero ligarlo estrechamente, pero un dato es que hasta este momento, esto me discutiréis si es así o no, el líder del Partido Popular parece que está disputando el liderazgo de la derecha, dando el mensaje, por tanto, de que está cuestionado. ¿Qué quiere decir eso? Que Vox no está compitiendo por el cuarto puesto, está compitiendo por el tercero y acercándose al Partido Popular. Esa es la realidad. Bueno, tenemos un vídeo muy interesante a propósito de la ironía o la burla directamente de lo que va haciendo Tezanos y el desprestigio que conlleva para con algo que pagamos todos, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ahí le ven a nuestro presidente del gobierno, a quien las encuestas le llevan alto, muy alto. Pero, ¿se han parado a pensar que su valoración la hacen desde aquí, desde Ferraz? Porque casi desde la puerta podemos ver fuego, chispas y mucho humo en la cocina de Tezanos. La misma cocina que, por cierto, más que reflejar datos políticos, parece un laboratorio culinario que ni Martín Berasategui, vaya. Y sí, José Félix Tezanos es quien elabora estas encuestas para favorecer claramente al Partido Socialista.
aunque parece que a menos de 20 días de las elecciones generales, el chef Tezanos ha cambiado un poquito su discurso. Desde que estuviese al frente de estos sondeos, siempre ha colocado al partido de Pedro Sánchez como el más votado. En consecuencia, al Partido Popular lo ponía en caída libre con unos resultados nunca vistos entre los populares. Pero donde dije digo, digo Diego, porque desde hoy Tezanos parece que quiera darles un voto de confianza a los de Casado. Yo veo los datos, como cualquiera que puede ver los datos, y a mí hay cosas que me llaman un poco la atención. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto. Es una opinión personal. Y vean ahora otra muestra más de su incongruencia. El pasado 22 de marzo aseguraba que la aparición de Vox le recordaba lo que ya pasó en el partido nazi. El problema ahí son las coincidencias. ¿Por qué se fotografían juntos? ¿Por qué gobiernan en Andalucía juntos? Ellos están en una competencia interna. Eso pasó también en el Partido Nacional Socialista Alemán. Estuvo fragmentado en varias alas hasta que la famosa noche de los cuchillos largos, una de las alas exterminó a las demás. Son tres caras de una derecha que está sesgada hacia las posiciones más extremas. Pero hoy se contradice y hasta reconoce que los de Santiago Abascal podrían sacar muchos más votos. Yo también tengo la impresión de que Vox puede sacar más de lo que dice las encuestas, lo que dicen los datos en este momento, que puede tener un voto oculto. Y eso puede ser un vuelco total a la situación. Y aunque nos han intentado convencer con mentiras, datos falsos e inverosímiles, ya todos se han dado cuenta que en la cocina del CIS se han pasado el nivel de fuego para favorecer claramente al Partido Socialista. Tanto que hasta el chef Tezanos nos la ha querido colar con sus trampantojos. Don Diego Armario. A mí, escuchando al director del CIS, me parece que estoy escuchando a una señora, perdón, a un caballero, me da lo mismo, hablando con sus amiguetes, es decir, no tiene ningún rigor la forma en la que se expresa. Yo creo que, me parece que la ciencia estadística es ciencia, se supone. A mí lo que realmente me parece esperanzador es que a pesar de los líderes políticos, y yo en este momento libraría a muy pocos, la gente va a votar independientemente de lo que están diciendo los partidos políticos. O sea, hay gente que va a votar a Pedro Sánchez, primero los que votan porque son socialistas de toda la vida y le da lo mismo que el partido haga cosas buenas o malas. Pero luego hay un sector de los que no saben o contestan, que sí saben y van a contestar. Es gente que tiene una idea muy clara de lo que van a hacer independientemente de esta campaña, que para mí es una campaña poco rigurosa, poco seria. No hay un solo mensaje que indique que están respetando al electorado. Por ejemplo, el propio Pablo Casado parece que está haciendo una campaña no de vencedor, sino casi de intentar defenderse de los acosos que recibe de un lado y de otro. El liderazgo brilla por su ausencia, en mi opinión, prácticamente en todos los líderes políticos. Por eso mi confianza es en ese sector que no sabe o no contesta, porque sí sabe y va a contestar. Ya, pero ese sector ni de broma son 8 millones de españoles. Eso es lo que objeto yo a las tesis de Tezanos. A mí, simplemente una cosa, Xavier, a mí me llama la atención que Pedro Sánchez, que ha sido una persona que ha engañado de una forma obscena, incluso a los socialistas, tenga el apoyo que dicen las encuestas. Si es así, pues la gente vota libremente, pero es que ha engañado incluso a los suyos. Y no digo a los que no son, a los que no le votan. Raúl, yo me vais a permitir, pero después de ver este vídeo, la situación que yo veía es de alguien que no tiene ni repajolería de lo que tiene entre manos, ¿no? Y me da pena porque es una institución seria. Me parece una vergüenza y me sumo, yo no hablaría de misiones, yo hablaría de investigaciones, ¿no? Porque está trabajando con caudales públicos, que está financiado con los impuestos de todos los españoles y que, por tanto, no se le debe pedir, se le debe exigir al menos una imparcialidad aparente, cosa que, como hemos visto, no la tiene. Cuando digo repajolería, no me estoy refiriendo a que no tenga una intencionalidad política, que es evidente que la tiene, más que notorio, sino a que alguien que está al frente de una institución pública, donde teóricamente está basado en datos analíticos, matemáticos, que reclaman cierta exactitud con el porcentaje de error que una encuesta puede llevar, que dude de sus propias encuestas, te está diciendo la credibilidad que tiene esta persona. Eso como primer mensaje. En segundo lugar, y yo no le daría más vuelta, porque es que el señor se está desprestigiando por sí solo, y creo honestamente
que este tipo de proyecciones para el Partido Socialista estratégicamente no son ni buenas, porque te haces dudar hasta del propio mensajero y se te ve en demasía el plumero. Por otro lado, hablamos de los liderazgos, ¿no? Yo, cruzando otras encuestas, porque encuestas como colores tenemos ahora del color que nos dé la gana, en función de quién la pague, pero hay un punto que me gustaría poner en valor, que es de la gente que está indecisa en el voto. Curiosamente, cuando lo llevas a un estudio de población, se concentra mucho en la gente más joven, donde parece teóricamente que la gente más joven suele tener dos cuestiones: más indecisión de voto, y segundo, porque probablemente no tengan esa inercia histórica de un segmento de la población que suele votar tradicionalmente a un color, y por otra, cuando cruzas con otro dato más analítico, señor Terzano seguramente habrá hecho, pero se habrá olvidado comentar, el día de las elecciones, de los que declaran jóvenes que tienen intención de votos, ¿cuántos de ellos no van a votar? Que es la mayor tasa. Por eso mismo yo creo que hay ahí un sesgo muy al final, muy peligroso, en concreto para dos partidos. Yo soy de los que piensan, y vivo en Madrid, pero estoy todo el día viajando por motivos laborales, y veo otras comunidades, y es verdad, veo lo que pasa con Vox en Santander, lo que pasa en Málaga, lo que pasa en incluso Barcelona, lo que puede pasar en Bilbao, donde teóricamente estamos hablando de zonas inhóspitas para esta corriente, donde realmente se ha generado una corriente de opinión que está arrastrando no solo a gente al conceptualmente llaman la España, no, gente, y yo he encontrado que me ha sorprendido desde el propio Ciudadano del Partido Popular, pero gente que viene de la izquierda. Pero y hablas de la gente joven. De izquierda, La gente joven, ¿dónde está? En redes sociales. Y el líder ahí es Vox. Con lo cual viene con un mensaje de castigo muy claro a las fuerzas políticas, porque creo que se está viendo dos cosas. Hay dos campañas. La que están haciendo los cuatro por representar una opción que ya empieza a aburrir. Tenemos la de siempre, que es Partido Socialista y Podemos, que vienen los fascistas, la extrema derecha, que no van a quitar las redes sociales, y luego tienes al otro lado una de partidos de centro derecha por liderar imagencias de la derecha. Y una segunda, que es la matriarcal, que es la que hace Vox, que es todos contra Vox. Y le están haciendo la campaña. A mí me parece tremendamente inteligente la política que está manteniendo Vox. Es decir, ya vosotros, que lo hizo Podemos en su día, ya vosotros habléis tanto de mí, y ya les pasó en Andalucía, que por qué tengo que meterme este tinglado. Yo no creo que los jóvenes, te lo digo yo, soy joven, mi ámbito es joven. Yo también, no me metas más años, hombre. A los jóvenes los veo muy decididos hacia una opción política como es Vox, en cuanto son líderes en redes sociales. Solamente tienes que ver los vídeos de visualizaciones de Albert Rivera en Twitter con los vídeos de visualizaciones de Santiago Abascal. El fenómeno Vox va a incorporar a votar a gente joven que nunca se le había pasado por la cabeza no te he dicho que no, te he dicho que luego dentro de ese segmento yo veo más dudas en la gente mayor, que sí le cala un poquito más el mensaje del voto útil respecto al PP y a Vox. Los que piensan votar a los que ejecutan el voto, pero la mayor tasa de fallidos se produce en el segmento joven. Eso no significa... Pero digo, ahora lo tienen muy decidido la gente a quien va a votar. Bueno, hablemos de hechos objetivos. Vamos a ver. Esa encuesta, ahí hay un dato que demuestra claramente que este señor es un comisario de las ciencias sociales. Está claro. Dice que mi partido, que tuvo un 13,2% de votos en el 16... Está hablando de Ciudadanos, lo digo por si alguien... 32 escaños. Dice que ahora con 4 décimas más solamente tendríamos entre 10 y 19 escaños más. O sea, vamos a hablar de hechos objetivos. Esa encuesta es un llamamiento claro a Ciudadanos para que vire hacia el Partido Socialista. Segundo, si hacemos la suma de los 5 principales, nos sale 85%. Falta un 15%, que él dice otros. ¿De qué narices va a haber un 15% de otros de intención de voto cuando no la ha habido nunca? Como mucho habrá un 10%. Pero nunca un 15, y son 5 puntos. Por lo tanto, otra prueba de que este comisario está faltando a la verdad. Y dicho esto, lo cierto y verdad, y por los datos que yo manejo hoy, Vox es ya la segunda fuerza en España. ¿Segunda? Entre 80 y 85 escaños. A ver, así, brevemente, perdón, por favor. No, si te dije esto, ayer cuando al líder de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, le censuraron o le suspendieron un acto en ICADE, hizo una encuesta en redes sociales, pero una encuesta con un tuit. Me han suspendido esto, ¿qué hago? Y las opciones eran, lo hago en la puerta de ICADE, me fastidio, no sé cuál es la tercera opción. En unas muy pocas horas, 17.000 votos
17.000 votos en una pequeña encuesta de un Twitter. Eso no lo hace ahora nadie de redes sociales. Perdón que te he quitado la palabra. Da idea al asunto. Vamos a hacer una pequeña parada de publicidad. Continuamos en apenas 2 minutos. Bueno, está muy claro que alguien quiere conducir opiniones en titulares. Mira, ya tienen mayoría los socialistas con Ciudadanos, ya estaría hecho y no haría falta que tal, que cual. Bueno, pero es verdad, sería una tontería no admitirlo, que hay una lucha cruenta por el espacio del centro-derecha. Esa lucha, pues a veces tiene un diapasón diferente, en el caso de Vox, a cómo la tratan Casado y Albert Rivera. Por ejemplo, lo vimos en Córdoba. Vean ustedes lo que pasó en Córdoba. Podéis ir de aquí para decirles a todos esos que os hablan del voto útil, que es la hora del voto patriótico y que no estamos dispuestos a retirarnos, a dar un paso atrás, que vamos a dar a los españoles esperanza frente al miedo. Bueno, ¿en qué encontramos contradicciones? Pues a veces, por ejemplo, en Casado. Albert Rivera está en otro tipo de manera de afrontar esto, pero Casado se contradice. En algunos momentos dice que el voto a Vox es un voto extremista y en otros dice no tenéis ningún motivo para no votar al Partido Popular ahora. Así es que estamos hablando de la misma gente a la que le manda un mensaje visualmente contradictorio. Vamos a verlo. Un votante de Vox no tiene ninguna razón para no confiar en el Partido Popular. Bueno, pues entonces Vox, ¿qué puede ofrecer? Bueno, puede ofrecer quizá el no haber gestionado absolutamente nada en su vida, ni una concejalía de pueblo, y probablemente el tener unas ideas bastante radicales que no conducirían a nada bueno. Por ejemplo, sugerir que los españoles vayamos armados en vez de confiar en las excelentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, pero si existe Vox es porque hay una gente que comparte esa visión que llama extremista de las cosas y seguramente no está pensando en votar al Partido Popular porque no ve claro que allí tengan esa visión. Don Raúl. Yo soy especialmente positivista. Después de la proclama de nuestro compañero Bermejo, donde ya a Lezano se le queda corto, esperemos que ojalá tenga razón, pero desde luego yo espero un cambio radical en la forma de hacer campaña o la forma real de hacer campaña del Partido Popular. Yo honestamente discrepo del planteamiento actual y discrepo no de Pablo Casado, sino de su jefe de campaña, cómo está orientando la campaña, porque el enemigo político no está en Vox. Ahí tienes un aliado político. Tu enemigo político tiene nombre y apellido y está en la Moncloa. Y además, no poner en valor una serie de elementos que tienen aquí, y en concreto en esta casa, en muchos foros se ha metido todo el mundo mucho con el señor Bonilla, actual presidente de la Comunidad Andaluza. Bueno, pues el señor Bonilla, yo lo defendí en su momento, y en este mismo plató y en este mismo programa, está haciendo las cosas maravillosamente. El señor Bonilla está haciendo, y no se está utilizando a nivel nacional, junto con Ciudadanos, en la Junta de Andalucía, cómo están dando la vuelta, cómo han reducido la presión fiscal o la van a reducir, cómo han trabajado el tema de la sanidad, cómo han recortado la lista de espera, cómo están sacando la corrupción del Partido Socialista durante 40 años de caciquismo en Andalucía. Y esto no está siendo aprovechado en ámbito nacional. Y me da pena. Espero y creo como persona que gusta el mundo político, que el Partido Popular no caiga en la felonía de tener que equivocarse de quién es su enemigo. Su enemigo no está a la derecha, su enemigo siempre ha estado a la izquierda. A ver, Casado sabe que Vox es su socio natural y tiene una relación perfecta con Abascal, pero él en campaña tiene que abrir distancia y tiene que utilizar lo poco que le queda, que meter miedo en eso. Con la historia de las armas. No, hoy, por ejemplo, han sacado, bueno, ayer sacaban, ¿no?, la iniciativa de viaje Falcon. Sí. Que es uno de los temas que más ha indignado a los españoles, ¿no? Que el presidente haya usado el Falcon que pagamos todos los españoles para ir al Festival de Benicàssim, para ir a la boda del cuñado. Por lo tanto, Pablo, el pobre, lo que ha recogido es un PP en ruinas y él, yo creo que ha amortiguado la caída. Es decir, el PP de Rajoy y el PP de Soraya dejó completamente desideologizado. Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que se espera una política o una campaña de más nivel en la que quiere esa ser aplicación el jefe del 155 con complejo que hizo Soraya Sáenz de Santa María en Cataluña es la culpable de que ahora Pablo Casado tenga unos sondeos lamentables y gracias al discurso contundente está amortiguando esa caída. Pero
yo me pongo en su lugar y claro, es que él tiene que hacer en precampaña electoral abrir distancia respecto a Vox, porque si no, la gente va a preferir el original a la copia. Sí, pero Negre, vamos a ver un momento las ironías a partir de esa agencia de viajes, Falcon, que tiene una forma física muy cerquita de donde está el Partido Socialista y que ofrece lo siguiente. Por algo se está caracterizando la presidencia de Pedro Sánchez. Hasta 170.000 kilómetros en solo 7 meses de gobierno. Pasa 1 de cada 5 días fuera de España. El gobierno asegura que el viaje de Pedro Sánchez en Falcon a Benicàssim costó solo 283 euros de protocolo. Lo mismo sucedió la semana pasada cuando toda la familia se trasladó a Lanzarote para pasar unos días de vacaciones, o cuando el presidente usó el Falcon para acudir a una boda de un familiar. En solo 8 meses de gobierno ya ha dado 3 veces la vuelta al mundo. Después de esto, no pudimos resistirnos a hacer esto otro. Falcon Viajes. Una agencia de viajes con oficina y página web, en la que cualquiera puede solicitar presupuesto para viajar en Falcon o en helicóptero Super Puma, como Pedro Sánchez. Festival Internacional de Benicàssim. Vuela como un presidente, disfruta como una estrella del rock. Valladolid, primavera en helicóptero. Helicóptero Super Puma más Falcon. Consume litros y litros de queroseno para ahorrarte 8 minutos. La Rioja, boda de tu cuñado. Quédate con todo el mundo y aterriza en la pista de baile con helicóptero Super Puma. Ya sabes, si quieres ver cómo es viajar a costa de todos los españoles, entra en falconviajes.com. Falcon Viajes. Viaja Sánchez, pagamos todos. Yo estoy expectante a ver si sale uno de Bego, la señora Sánchez, pronto, porque me dicen que en el Instituto de Empresa no la conocen, que por allí no va para nada, y cobra 5.000 pavos cada mes, pero bueno. Don Diego Armario. Yo creo que la gente cuando vota, es que nosotros estamos en el nivel en el que estamos de gente posiblemente mejor informada y con datos, ¿no? Pero la gente que vota puede tener un alto nivel profesional o cultural, pero a lo mejor no está tan metida en política. La gente piensa en dos cosas: ¿qué hay de lo mío? ¿Y qué hay de lo que este se está llevando? Es un concepto muy sencillo y muy simple, pero no hay nada que revuelva más las entrañas de cualquier ciudadano que paga impuestos, que se dé cuenta que con sus impuestos hay gente que está viviendo muy bien y está poniendo en riesgo su propio futuro económico. Eso es algo tan elemental que yo creo que en los debates y en los discursos que hacen los distintos líderes políticos a veces se olvidan de que el caladero de votos está no en decir qué malo es este, que los catalanes se quieren ir de España, eso ya lo sabemos todos y está bien que se recuerde, pero el día a día está en la indignación del que ve al señor Sánchez paseando por el mundo y a su señora sin ir a trabajar. Pero eso... Sí, un mensaje más simplista. Es un mensaje muy simple. El Falcon de Sánchez y el casoplón de Pablo Iglesias mueven más votos que discursos filosóficos sobre política. Pero dicho esto, la gente después de cabrearse en la barra del bar dice, bueno, ¿y al día siguiente qué va a pasar? ¿Me van a subir los impuestos? Quiero decir que son esos elementos que hay que decir. Entiendo. ¿Me van a subir los impuestos? En Andalucía han bajado lo que cuesta heredar. Ese tipo de elementos yo creo que son... A ese nivel hay que llegar en el debate político, porque si estamos en otro nivel, en un nivel de gente muy, muy informada y muy sensible en los grandes temas, nos estamos olvidando de lo que va a pedir y cómo van a reaccionar el que al final vota. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo que pasa es que la gente, en contra de lo que se dice, lo esencial en las elecciones para la gente no es el programa, sino las personas. Quiero decir, ¿por qué? Porque el programa es papel si no confías en las personas que tienen que ejecutarlo. Este es el problema, uno de los problemas y el principal lastre del Partido Popular. Por eso, en parte, la gestión buena que en algunos aspectos se esté realizando o se está realizando en Andalucía debía ser puesta en valor por el Partido Popular. Es más, se debía hacer campaña nacional casi desde Andalucía, claro, en primer lugar. Y en segundo lugar, claro, esa ilusión... Perdón, anticipo el argumento. Yo he dicho 1000 veces que lo único que tenía que hacer Pablo Casado, no digo para ganar las elecciones, pero para mejorar sus expectativas de ganarlas, es lo mismo que hizo en su campaña contra Soraya Sáenz de Santamaría.
se lo crean o no se lo crean los votantes, presentó principios contra poder. Esa fue la campaña de Pablo Casado para acceder a la presidencia de su partido. Con Soraya el PP estaría muerto ahora. Claro, eso necesitan los españoles. Con Soraya el PP estaría muerto, pero si muere Pablo Casado por causa de estas elecciones, será el sorayismo quien le eche la culpa. Y el PP desaparecerá. Pero la fe es necesaria. A mí me mandaba ayer Soledad, una tuitera, y me decía, yo soy una mujer madura, con familia normal y corriente, que llevo viendo cómo mi vida y la de mi familia y mi barrio va peor, y no digamos mi país. Estamos hartos, quiero vivir con normalidad y con ilusión. Vox me ha dado esa ilusión. Esto es lo que tiene que buscar todo líder de todo partido político. Y a mí me apena que Pablo Casado no lo haga, porque sabe hacerlo, si no, no me apenaría. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en que Pablo Casado está errando el tiro, porque el principal problema de Pablo Casado no es Vox, el principal problema de Casado es la herencia de Mariano Rajoy. Pero el de Maroto sí es Vox, el problema de Maroto sí es Vox. Entonces, Casado tiene que explicarle, dice, no es verdad lo que dice Casado, es decir, cuando él explica y dice que no hay razones para votar a Vox y no votar al Partido Popular, pues a mí se me ocurren muchas, porque son muy diferentes. Sobre todo, por ejemplo, cuando vas a atacar el problema, uno de los problemas cruciales que tiene España, que es el gasto público y que es la mamandurria, en lo cual se gastan nuestro dinero, los políticos, ¿no? Entonces, Vox tiene un discurso en eso muchísimo más valiente, muchísimo más radical que el de Pablo Casado. Pablo Casado no piensa en cerrar las televisiones autonómicas, no piensa en cerrar el grifo de las autonomías. Cuando le preguntan por el CIS, dice, ¿y usted cerraría el CIS? No. ¿Y por qué no? Atrévase, diga algo que no hayan dicho los otros. Le preguntan por lo que hizo el PP anterior, dicen, nosotros no somos el PP anterior, nosotros somos diferentes. ¿Y por qué? ¿Y por qué siempre está justificando el PP anterior? ¿Por qué no hacen autocrítica? Como cuando le preguntan por el 155, culpa al PSOE y a Ciudadanos, y no admiten la culpa de todo lo que han hecho. Que aquí hubo un ministro de Interior llamado Méndez de Vigo que dijo que en Cataluña no había adoctrinamiento. Y yo todavía no he escuchado pedir perdón por eso. Y yo lamento muchísimo lo que ha pasado. No hemos hablado de lo que ha pasado con Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eso es gravísimo. Lo que ha pasado es gravísimo. Y mucha de esa culpa la tienen sus propias siglas, la tiene el Partido Popular por no haber atajado esto a tiempo durante más de 30 años de democracia. Bermejo. Estamos en abril. Hace un año liderábamos las encuestas en Ciudadanos, la intención de voto en España. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Cómo cambian? ¿Qué tiempos aquellos? Hablemos ahora un poco también de esos dos partidos, ¿no?, que aparecieron en el espectro, ¿no?, en el año 15. Podemos y Ciudadanos, ¿qué ha pasado con ellos, no? Realmente, sí, Casado ha heredado un partido devastado del que formaba parte de sus desmanes, él también, porque él aplaudía a rabiar a... Bueno, se mordía la lengua. Bueno, pero lo aplaudía. Y si no, que se hubiera ido a casa, si tuviera dignidad, y luego que volviera. Se mordía la lengua. Pero, ¿qué ha pasado con los partidos que venían a cambiar las cosas? Pues que no las han cambiado. De facto, no se han cambiado. Se han aburguesado. Podemos maquillarlo como queramos y ahora se han aburguesado y los líderes están aburguesados. Y entonces eso recoge, ¿no? La población recoge ese hastío y ese malestar y ese que hay de lo mío, ¿no?, que decías tú. Y eso pues ahora mismo se ve recogido, o creen que está recogido, luego ya veremos lo que son, porque yo tengo mis sospechas de que son más de lo mismo al final. Pero lo está recogiendo Vox y da igual que sea izquierda o derecha. Y es que hasta que no se enteran, es que esta gente no se entera. Y esto de la izquierda y la derecha a la gente ya es que le importa un bledo, y yo no digo ya a los jóvenes, que lo que quieren es que les solucionen los problemas. Y eso es en lo que se tienen que centrar en la semana que va a haber de campaña, porque la Semana Santa... Y la gente está muy cansada de la dictadura progre, de que nos digan siempre desde determinados ámbitos de la izquierda de cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar en televisión, que no podemos hablar de cambiar la ley de violencia de género, ni de los MENA, ni de la inmigración, de que vas a un plato y se dice un comentario sobre la inmigración irregular, ya lo mismo no vuelve a ese programa, la gente ya está harta. Y Vox ha llegado
con mensajes muy simples, pero son los mensajes del sentido común. Y partidos como Ciudadanos no han sido firmes en sus convicciones. Ciudadanos un día dice A, otro día dice B, y ese apelativo de la veleta naranja es totalmente real. Y yo lo digo a Bermejo, y prisión permanente revisable empezaron diciendo que no, ahora que sí. ¿En qué estamos? Un segundito. Mira, es que yo creo que hay un elemento que no estamos ponderando. Sí. Y a lo mejor es porque no tenemos datos. ¿Cuánta gente que dice que va a votar el PSOE va a dejar de votarlo siendo del PSOE? Es decir, ¿cuántos millones de ciudadanos que votaron al PSOE se sienten peor, defraudados, engañados y sin esperanza y con desconfianza a lo que vaya a hacer, incluso en el ámbito económico? A eso me estoy refiriendo yo. El problema del desplome de Podemos, que en la izquierda solo hay una opción. Quiero decir una cosa, es que estamos pensando que existen bloques ideológicos que no son trasvasables, no digo ideológicamente, sino al voto. Y yo estoy convencido que hay gente en el Partido Socialista, o en otros, pero en este caso hablamos del Partido Socialista, que las encuestas le están dando una proyección casi estratosférica de lo que van a aumentar, que a lo mejor no van a responder a esas expectativas porque se sienten víctimas. El único problema es la movilización de su electorado. Si se queda en casa, como pasó en Andalucía. Estamos hablando de continente de polarización en la derecha o centro-derecha, pero yo me quiero ir hacia el otro lado de la tortilla, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo en España nos estamos jugando mucho más, para mí como ciudadano, ya no como votante, es mucho más importante sacar a un presidente que yo no he votado, que entiendo que a través de un mecanismo de acción de censura ha accedido, pero quiero que se someta al plebiscito, y quiero poner un gobierno porque estamos jugando la unidad nacional, nos estamos jugando una estabilidad económica, nos estamos jugando temas muy serios, nos estamos jugando reformarnos la Carta Magna con una profundidad o caer en manos de unas minorías separatistas. Nos estamos jugando muchas más cosas que el debate de si lo hacemos por un lado o lo hacemos por otro. Y yo creo que el riesgo no está ni en Ciudadanos, el riesgo no está en Vox, ni por supuesto está en el Partido Popular, esclavos de sus inconsistencias. El riesgo está en el que tenemos, que quiere a toda costa perpetuarse sin ningún modelo político. Y en este caso yo os voy a retrotraer a un efecto. Antes de ayer se arrancó la campaña electoral. Y en la campaña veíamos dónde ha arrancado cada uno. Y ahí se posicionaba muy bien. A mí me hacía mucha gracia, cuando no, cabreo, ver a Sánchez desde Dos Hermanas, centro de la corrupción andaluza, eje del mal durante 40 años cacicadas, que estamos a través del Partido Popular y Ciudadanos todos los días sacando la alfombra a limpiar, porque tiene porquería para estar otros 40 años limpiándola, hablándonos a los españoles de corrupción. Desde Sevilla, hablando de corrupción institucional. Oiga, pero si usted es el responsable en concreto de esta corrupción institucional, ¿cómo tiene la poca vergüenza de dirigirse al electorado en algo de que usted y su partido ha sido responsable exclusivo en este área durante 4 años? Me hizo mucha gracia y con ahí esto tienen concreto, las imágenes, Raúl. Y voy concretando. Me hizo mucha gracia irme al otro lado. También anoche veíamos a Pablo Iglesias pegándose un baño de multitudes. Bueno, había 4 gatos que cabían bien en el Marqués de Galapagar. En la casa de Galapagar cabían los 4 gatos de Carabanchel. Porque tenías a un señor empezando la campaña en Carabanchel diciendo que es su barrio deseado y se emigra a un barrio de lujo en una casa de 1 millón de euros. Oiga, pero ¿cómo podemos ser? Mire, yo, Bermejo, antes te escuchaba con cariño. Mira qué arte poniendo la cola del cartel. Al final nos toman, no ha cambiado nada, porque esos partidos se han pensado que el ciudadano es tonto. Irene Montero con 8.000 euros de salario, que me parece muy bien lo que gane, pero usted no puede alardear de ciertas cosas y a su propio electorado engañarlo. Y yo lo que creo que ha pasado es que el desgaste de algunos partidos, en concreto Podemos, y el auge de otros, viene porque sus propias mentiras han sido cómplices en lo que han caído. Y evidentemente han perdido la credibilidad. Y ese aburrimiento a la progresía es una progresía dogmática. No solamente tiene el valor de las cosas, sino que encima te dice cómo tienes que pensar. Y amigo, ahí hemos topado con la Iglesia, ahora que estamos en Semana Santa. Luis. No, me gustaba el lema. Estaba viendo ahora las imágenes mientras hablaba Raúl del lema del PSOE, del lema de los podemitas. Dice, la historia la escribes tú. Pero tú has visto cómo le pone la cola. Sí, no, la historia la escribes tú, pero la hipoteca la firma él, ¿eh? la hipoteca de Galapagar la firma él. Y ya veremos quién la paga. Y los cuentos, ya veremos quién la paga. ¿Sabes quién la vamos a pagar? La vamos a pagar nosotros y la van a pagar todos aquellos tontos útiles que fueron a las manifestaciones y a los que les pasan la gorra para que después ese dinero vaya a la caja de ingenieros, ¿no? A la caja de ingenieros que como bien ha contado Javier Negre en El Mundo, es precisamente la caja de ellos, es donde... ¿A ti te dan una hipoteca de 1 millón de euros sin avales por 72.000 de nómina?
Bueno, yo no sé, yo tengo dudas sobre esa hipoteca y tengo dudas sobre también, el dinero por eso que pagó, pregunto. sobre el dinero que presuntamente a mí desde pagó. luego que no. Lo que está claro después, porque esa casa, lo que sí te digo es que esa no casa vale eso. no ha costado Y sobre la 600.000 euros. presencia- He dicho Esa un casa millón, no ha he dicho costado, un millón, Pero todos sabemos que la imagen de ese casoplón mató a Pablo Iglesias de cara a su electorado, por mucho que hayan tenido Pero medidas más que que no hemos a compartido. todo lo que esa él es la imagen representaba. del casoplón. Todo ese concepto de la está muerto. progresía Pero yo pongo un mentirosa. debate aquí. ¿Vosotros creéis que si Vox da el sorpaso a Ciudadanos, Albert Rivera va a hacer presidente a Santiago Abascal? No, Albert Rivera va a preferir Va a ser pactar con vicepresidente Sánchez, de sí, Pedro hombre. Sánchez Hombre, sin y lugar a decirle a su duda. público, para que el PSOE no se eche al monte, yo pacto con Sánchez. Balón. Esa foto de ese pacto que ya hicieron va a ser paseada por el Partido Yo estoy Popular de y por acuerdo con Vox él. durante la campaña. Estamos de Yo, acuerdo. de Ciudadanos, ahora mismo no me fío. no Ya hay sé dónde están. debate, Y ese es el no problema. hay debate negre porque estamos de acuerdo Que la todos. clave de que gobierne Pablo Casado A ver, Entonces, más allá de anécdotas, pero a más ver, allá- señoras y señores, Claro. Más yo allá- no soy un urbano. Quiero decir que cuando muevo los brazos lo hago por algo. Más allá de anécdotas, no. Lo que quiero decir es que podemos dar 1000 detalles y la presencia del tesorero de Podemos en la firma de esa hipoteca. Podemos dar 1000 detalles, pero la esencia, para lo que estamos aquí, entiendo, es para constatar que las expectativas de Podemos se han difuminado porque la ilusión por su voto y la credibilidad de sus líderes se ha difuminado y eso es lo que tenían. Entonces, Sus propios líderes han difuminado. Igual que yo conozco, claro, igual que yo que había antes cuando hablaban, además eso yo lo escribí cuando escribí el libro sobre Podemos y recuerdo además en un programa decirle a mi amiga Isabel San Sebastián, en las próximas elecciones Podemos sacar 60 diputados y se echó a reír literalmente. No, hombre, no, pero qué cosas dices. Bueno, está pasando lo mismo, porque pasa mutatis mutandis lo que pasó con Podemos y yo no comparo a Podemos con Vox, ¿eh? No lo comparo, porque uno es un proyecto totalitario, en fin, unas características muy determinadas, otro es un proyecto de derecha que le puede gustar a uno u otro. Pero lo que sí es verdad es que los jóvenes antes pasaban por la televisión en el año 2014 y cuando había un debate político no se paraban a escuchar, salvo si hablaba Pablo Iglesias. Eso nos cuesta recordarlo porque se ha hecho tan odioso, se le ha visto la careta, pero eso sucedía en 2014 y ha dejado de suceder. ¿Qué sucede ahora? Que sencillamente yo no sé si los jóvenes están ilusionados con un posible voto a Vox, pero lo que es verdad es que el voto a Vox sí es un voto de ilusión. Entonces, ahora mismo, ese voto racional, ese qué va a pasar mañana, cede, porque lo que hay es una gran incertidumbre y una gran desconfianza. La gente necesita alguien en quien creer. O sea, lo importante es la gente que va a votar a Vox va a ir a votar. Claro, la gente necesita alguien en quien creer. Y sencillamente Casado, yo creo de verdad, Casado puede levantar la bandera de la unidad, de la integridad. Hay otros líderes que pueden hacerlo, pero lo que está claro es que Vox ha levantado esa bandera y la gente le necesita ilusión y esa ilusión mueve el voto. Hay casas donde viven otros que dejan a la de Pablo Iglesias como un corral, ¿eh? ¿Qué te refieres? ¿A la de Pero un líder de tu formación? ¿A la hay nueva otros. casa? ¿O cómo? Pero, bueno, tú que eres periodista de investigación, ahí tienes. A mí me encantaría vivir en una de esas casas. ¿Quién puede crear motivación en la sociedad española? Hay un estudio sociológico verídico, no esta basura que nos pone Tezanos, que dice que hay una persona en mi partido que despierta una emoción y una motivación tremenda en la sociedad española. Y que si hubiera ido de candidata por Ciudadanos en estas elecciones generales, Inés, es bastante probable que hubiéramos quedado segundos y por lo tanto hubiéramos gobernado España. Y se llama Inés Arrimadas. Y eso mi partido lo sabe y no ha querido hacer. ¿Sabes cuál es el principal...? Bueno, perdón. Y decías tú, a lo mejor al final va a preferir Albert Rivera hacerle presidente, no va a Sánchez que a Santiago. No va a poder. No van a poder sumar, no van a sumar. ¿no va a poder o no va a querer? No va a sumar. Es que no van a sumar. ¿Quién? No va a sumar. Mira, yo tengo, Bermejo, tengo las pruebas. Bueno, pero ya desayunan en tengo las Andalucía, como pruebas la de Podemos, que no ¿no? van a sumar. Las pruebas, No van a si escuchas bien, las cuenta el propio Sánchez, cuando dice no descartó el indulto. Vamos a verlo. Porque soy el presidente del gobierno.
Precisamente por eso, porque soy presidente del gobierno y porque mi responsabilidad que no tienen ellos, primero, la mía es la de no judicializar la política ni de politizar la justicia, porque creo que eso también nos ha llevado a la situación actual. Y la segunda es que yo estaré encantado de responder a esa pregunta cuando proceda. Ahora lo que tengo que hacer como presidente del gobierno es respetar la independencia del Poder Judicial. Esa es la prueba de que no suman PSOE y Ciudadanos. Mira, estábamos hablando hace un momento de Podemos, porque es que es importante esto. Yo creo que Podemos sí va en caída libre, no solamente porque lo dice Tezanos, que ya sería un argumento para no creerle, porque lo dice él, ¿no? Pero de todas formas es porque ha cambiado el discurso. Mira, yo he tenido, al igual que muchos de vosotros, la oportunidad de estar tanto con Pablo Iglesias como con Monedero como con Errejón. El único coherente de los tres con los que yo he hablado es Monedero. Monedero, yo le dije en una comida, digo, oye, eres un tío coherente, da gusto, porque sigues diciendo lo mismo que decías antes. Estás a favor de Chávez, estás a favor de la dictadura del proletariado. Y en cambio los otros han cambiado el discurso. Es coherente salvo en el tema de Hacienda, ¿no? No. Yo sé que no me refiero tú también. Quiere decir que ideológicamente es un tío que sigue diciendo que él es un comunista de los que no creen en la democracia. En cambio, Pablo Iglesias... Sí, pero vive mejor que un comunista, Monedero. Siempre que sí, que yo no estoy hablando, estoy describiendo. Vive como un comunista, vive bien. Hombre, como todos los comunistas. ¿Por qué hay un sector de la gente joven que ya no vota o que ya no está de acuerdo con Podemos o no vota? Porque les han defraudado, porque esos líderes que para ellos eran ejemplares, aunque levantaran la bandera de la dictadura del proletariado o lo que fuera, ya no son ejemplares para ellos. Se han quedado huérfanos y por eso ya no llenan. Porque le han tomado el pelo, como le dices a un chaval que gana 800 euros, de que yo soy del barrio obrero de Carabanchel, que quiero vivir ahí o de Vallecas, cuando estás viendo un casoplón custodiado por una Guardia Civil a la cual menosprecia públicamente. Yo respecto a la imagen de Pedro Sánchez, yo estoy convencido de que si puede va a indultar a los presos golpistas. Es decir, todos los espectadores que quieren que los presos golpistas veraneen en la Costa Brava y no en Soto del Real, ya saben que tienen que votar al PSOE. Y eso lo digo así abiertamente. Es decir, la unidad de España está en peligro porque si Sánchez gobierna, se puede romper la unidad de España y va a hacer buena Zapatero en términos económicos. Nos vamos a ir a la ruina. Y ahí es cuando Vox puede alcanzar, dentro de 4 años, una incluso mayoría absoluta. Los que yo entiendo, por anterronio, que tenemos un concepto del Estado, ¿vale? Que son todas las fuerzas políticas, con la excepción, incluso una sección del PSOE, que no es la que está gobernando. Lo que tenemos que darnos cuenta es que ahora mismo este proceso electoral es clave, pero no es clave a la hora de fragmentar un arco político. No es clave a la hora de determinar cuál es el espectro político de cada formación. Para mí tampoco sigue siendo ni siquiera relevante si uno sube en otro bajas en el ámbito ciudadano. Lo que es clave es que tenemos una amenaza en la mesa, con nombres y apellidos, de fragmentación de la sociedad tal y como la conocemos, y por tanto el Estado. Entonces, a mí perder el tiempo, lo digo con todo el respeto a todas las fuerzas políticas, muévete tú para allá para que me ponga yo, o vótame a mí y no me votas, es no ver el foco del problema. El foco del problema se llama señor Sánchez y es un peligro institucional. Y se puede dar la paradoja de que Iglesias, con los peores resultados de su historia, sea vicepresidente de este país. Ahí lo digo. Lo es ya de hecho. Pero Raúl, vamos a ver. Lo es de hecho. En la práctica, controlando el CNI, Televisión Española, Raúl, que ya la controla en cierta manera. Está muy bien lo de... Pero eso de que el problema es Sánchez y los demás unidos... para la victoria, para quitar a este tío, al final eso no es real política. Al final tú sabes que el PP, por ejemplo, es un partido de poder y le da igual todo lo que tenga alrededor. Y sobre todo va a atacar al que le quite voto. No va a atacar lo que es peor para España, va a atacar a lo que le quite voto. Siempre lo hizo. Lo hizo con UPyD en su momento, lo hizo con Ciudadanos en su momento. O sea, los ataques más virulentos de Mariano de Rajoy fueron a quienes le quitaban el voto, no a los que eran peligrosos para este país. Te lo compro, pero gracias a Dios ya no está Mariano Rajoy. Bueno, no. Ahora tenemos a Pablo Casado. Pero perdona, lo acabas de decir, no han cambiado. No han cambiado. Siguen atacando a aquellos que defienden más o menos lo mismo que él, es decir, a los que le pueden restar votos. Y su problema no es, como dije al principio, su problema no es Vox, su problema es la herencia que tiene y sobre todo, yo no entiendo cómo puede ser que en este momento no digan, por ejemplo, a la ruina económica a la que nos va a conducir Pedro Sánchez, la misma que dejó Rodríguez Zapatero con más de 5 millones. De los presupuestos presentados. Yo no lo entiendo, nadie está hablando de eso. Las dos únicas personas que han hablado de economía de momento en esta campaña ha sido el Partido Popular y Ciudadanos. Los dos únicos. Con el permiso de don Raúl Ramírez nos vamos a publicidad.
Probablemente ustedes quieran saber cómo son esas 5 propuestas económicas que afectan al bolsillo, las ofertas fiscales que plantean unos y otros. La de Podemos y la del PSOE se caracterizan porque quieren más cuña fiscal, más coste para el ciudadano. Vamos con la de Podemos. Podemos plantea una serie de aumentos fiscales, ahora lo vamos a ver en detalle, subir impuestos a bancos y a los ricos, IRPF al 47% para las rentas de 100.000 euros, un mínimo de 15% efectivo para el impuesto de sociedades y igualar las sucesiones, pero en el tramo alto, no en el tramo bajo. Vamos a ver la oferta que hace a la sociedad española el Partido Socialista Obrero Español, que se caracteriza pues más medidas sociales, más gasto público, esto ya lo conocen, y poner un mínimo efectivo del 15% en sociedades, 2 puntos más para ingresos de 130.000 euros, pero sobre todo hay algo de lo que no se nos habla en el programa, que es aumentar la fiscalidad de los hidrocarburos y también de las hipotecas, sorprendentemente, porque eso afecta a la gente que quiera tener una vivienda. Vamos con el programa de Ciudadanos, que es un poco más difuso. Ya entramos en el área de los 3 partidos que proponen rebajas fiscales. La de Ciudadanos estaría entre 3 y 5.000 millones, la rebaja fiscal. Vamos a verla en detalle. Proponen reducir el gasto público, proponen un punto menos en el máximo de IRPF hasta 60.000 euros de renta anual y luego la rebaja del 60% de IRPF para aquellos que vivan en el mundo rural, esto es, en localidades de menos de 5.000 habitantes, así como bonificar sucesiones, tal como está en Madrid, 99% bonificadas, no supresión del impuesto. Vamos ahora con la oferta del Partido Popular, luego hablaremos con Daniel Lacalle, nos la contará más detenidamente, reducción del gasto público, eso es uno de los elementos. Este es un programa que se basa más en los topes que en un dato concreto, de tal manera que en el IRPF se propone un tope de hasta el 40%, en sociedades bajar a un tope del 20% y, atención, suprimir el impuesto de sucesiones, no bonificarlo, sino suprimirlo. Vamos con el último de los planteamientos económicos, es el que hace Vox, que a algunos les ha sorprendido por que es un proyecto currao, es un proyecto como de opción de gobierno, ¿no? Porque no lo esperaban en muchos casos. Propone reducir gasto público y en comunidades autónomas hasta unos 24.000 millones de euros. En materia del IRPF, un 20% tope hasta los 60.000 euros y el resto al 30%, que esto sería bastante revolucionario. Solamente esta medida son 9.500 millones de euros. Sociedades hasta el 20%, las pymes un poquito menos, hasta el 15%, y, atención, suprimir sucesiones y patrimonio. Y este es el ofertorio de esto que parece una timba, pero que no se preocupen porque luego estas cosas se hacen en los programas electorales para luego ser olvidadas cuando uno empieza a gestionar. Esa es la historia de España. Así es. ¿Puedo una cosa para no entrar en el debate? Hay una cosa muy curiosa que ha propuesto Pablo Casado y que a mí me parece casi más interesante que todo esto junto. A ver. Es que se ha comprometido a que si gana el Partido Popular enviará una carta a Hacienda a todos los españoles explicándoles exactamente cuántos impuestos pagan. Esto no es una tontería, porque, con perdón, ni siquiera los que presumimos de estar bien informados sabemos cuántos impuestos pagamos, porque las formas de pagar impuestos son tan amplias y tan variadas que realmente no lo sabemos. Además, están diseñadas para que nosotros, eso lo sabes tú mejor que yo, para que nosotros no lo sintamos. Es decir, la retención es un invento que hizo, por cierto, un liberal para tiempos de guerra, Milton Friedman, para que la gente pagara impuestos sin notarlo y antes de cobrar. Mandar una carta a los españoles, con eso no solo les enseña de verdad cuántos impuestos están pagando, sino que pone sobre la mesa, claro, sobre el tapete, el debate sobre los impuestos. Puede ser un acto revolucionario de consecuencias inopinadas, porque así verán casi todos ustedes que pagan impuestos suecos y reciben servicios etíopes. Y no creo que les satisfaga mucho tener esa constatación, ¿verdad? Yo sí lo noto. Tú sí lo notas. Pues, sí. Hay muchos que no lo notan. Y los demás lo sufrimos. A ver, Luis. Yo lo noto mucho. No sé, está muy bien lo de la carta. Yo no quiero que me envíen carta. Yo quiero que me diga directamente los impuestos que me va a bajar. Bueno, la ha dicho que va a bajar. Yo no quiero que me diga, como hizo su antecesor, les vamos a bajar los impuestos y después viene un tal Cristóbal Montoro, alias el vampiro, a chuparnos la sangre como una garrapata, ¿no? Entonces, yo le agradezco. Es verdad lo que dices. Yo no tengo ni idea. Salimos a la calle y estoy seguro que no encontraremos a nadie que diga qué impuestos, cuánto paga al año de impuestos. Por eso, porque tiene una sencilla razón.
razón, porque es un sistema que está hecho precisamente para eso, para que tú lo sepas. Sí, señor. Es decir, Sí, para señor. que Hacienda, cuando llega a tu casa, golpea tu puerta y toca el timbre y entra a tu casa, tú no tienes modo de defensa. No hay defensa ante eso. La realidad El ciudadano es que es totalmente vulnerable ante eso. vivimos en No un hay estado defensa. confiscatorio No y hay eso es una defensa. realidad, vamos. Esto es un expolio permanente. Entonces yo le agradezco mucho las cartitas a Casado, pero se las puedo ahorrar, que me bajen Por los eso impuestos. por eso hay que ser tozudo en el empeño de hacer saber a todos ustedes que hasta julio trabajan para Hacienda y que a partir de julio, si acaso, un poco para la familia, pagar algunas facturas, pagar Hacienda, etcétera, etcétera. Es curioso, ¿no? Es que yo voy a Estados Unidos habitualmente y allí los empresarios están encantados con Trump. Es que ir a Porque se elecciones, baja impuestos y se genera más empleo, más actividad económica. siendo, por ejemplo, el PSOE, que tiene posibilidad de ganarlas, con una propuesta de incremento de los impuestos a los ciudadanos es suicida. Pero bueno, aquí cada uno hace lo que puede. Y encima con ínfulas, porque luego sale y dice el señor presidente del gobierno que él es el único para enfrentarse al tripartito de la derecha. Yo espero que también, después de las elecciones del 28 de abril, el Partido Popular y el señor Casado, como el señor Rivera, reflexionen. Yo no voy a excluir a ninguna formación política dentro de la Constitución española. Hay 3 partidos políticos que han dicho que si les da la suma, se entenderán, para gobernar. En segundo lugar, que el único partido, lo que dicen todas las encuestas, que puede sumar más que estas 3 formaciones políticas es el Partido Socialista Obrero Español. Con lo cual, creo que lo más importante es concentrar todo ese voto en el único partido, el Partido Socialista, que puede hacer frente a estas 3 derechas. Bueno, no sé si queréis añadir algo en materia fiscal. Venga, Raúl. Estaba siguiendo con interés tu presentación de los programas fiscales. Y fíjate, yo estaba buscando puntos de conexión y la verdad es que empiezo a encontrar 2 cosas muy claras, ¿no? La identidad, si cogemos las columnas presentadas que hay en cuestiones de calado entre el Partido Socialista y Unidos Podemos, es tanto, podríamos saber, no sabría decidir quién ha hecho el programa de cada uno de ellos. No sé si Podemos es el que ha hecho el programa fiscal del Partido Socialista o el Partido Socialista ha hecho su programa fiscal, porque de hecho fíjate cómo coinciden en elementos muy claves, ¿no? Sobre todo en mínimos sociedades. Antes de ayer yo me reía mucho viendo a Pablo Iglesias, porque yo la verdad que últimamente para relajarme veo a Pablo Iglesias, ¿no? Me hace mucha gracia cómo ese personaje ha caído en barrena, ¿no? Y decía en una entrevista en Televisión Española, en Prime Time, que él iba a bajar el impuesto de sociedades del 25 al 26. Sí. Pues todavía estoy intentando entender cómo lo va a conseguir, sobre todo cuando lo que hace es que el mínimo societario, junto con Podemos, sin entender cómo afecta a la economía española y sin tener ni repajolera idea de los efectos que tiene en la generación de ahorro de los españoles y, por tanto, en incremento de consumo, los bloquea. Pero cuando vamos al otro lado, tanto en el Partido Popular como en Vox, también vemos ese corte identitario. Por un lado, está claro cuando hablamos de la supresión, porque en ambos partidos hablan exactamente de suprimir prácticamente los mismos impuestos. En concreto en sucesos y donaciones, que parece lógico, y de hecho se está haciendo. Pero hay una cuestión que a mí me queda intermedio, que es el caso de Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos me queda en un punto ecléptico, donde antes hablabas del Partido Popular. Dice, hombre, el mejor ministro socialdemócrata que ha tenido este país ha sido Montoro. Socialdemócrata. Otra cosa que militar en las filas del Partido Popular de corte liberal. Ni los comunistas. Pero realmente fue el mejor ministro socialdemócrata. Claro. Pero Socialdemócrata. Viendo el espectro, ves un programa económico o fiscal de un corte liberal, tanto en Vox como en el Partido Popular, con rebajas de la presión fiscal para los españoles, con deducciones. Entiendo, no lo hemos visto, que el gasto público irá en la misma porcentaje de su reducción, porque si no esto no tendría ni pies ni cabeza. Pero el único que habla de gasto público, honestamente, es Ciudadanos. Bueno, al hilo de eso, el ungüento amarillo que maneja el Partido Popular es que al bajar esos impuestos se producirá tal nivel de actividad que compensará la propia baja fiscal. Está aprobado en Estados Unidos. Aprobado, en Estados Unidos mis amigos se ríen de lo que aquí en España los socialistas califican Estados Unidos rico, no baja el gasto público y de hecho... Sí, pero cuando hablan de ¿qué es ser rico en este país? Más de 60.000 euros, más de 70.000 euros, yo me río de eso, porque al final estás ganando 35.000 o 40.000 euros netos. Si quieres tener una familia, una casa es imposible. ¿Cómo que no? Con 72 te dan en Galapagar una casa mínimo. Sí, en Galapagar, bueno, que no sabemos cuánto cuesta. Pero yo estoy contigo de que el plan económico del PSOE y de Podemos lo han hecho juntos. Pues Pablo Iglesias ha sido un habitante habitual de la Moncloa. Intentaba ser irónico. Por su parte. Y yo lo único que quiero, un país que baje impuestos, porque yo lo que estoy cansado es que mis impuestos vayan a aumentar la nómina de colocados del Partido Socialista, que es lo que ha hecho Sánchez, aumentar los cargos de confianza. ¿Por qué ocurre esto aquí? El gasto Porque público. en España
hay mucha gente que quiere vivir subvencionada. Claro. Sí. Eso de que los políticos regalan subvenciones, no. Hay un caldo de cultivo, hay mucha gente que está encantada en que le den gratis un montón de Pasaba en cosas. Andalucía, en mi tierra. En esto no nos parecemos nada a otras sociedades donde realmente el esfuerzo y la productividad y el emprendimiento es lo que genera riqueza. Claro. Y la gente tiene esa filosofía de vida y entiende que uno tiene que pagar impuestos, pero no simplemente para que vivan otros, para sostener a gente que no trabaja. Dos cosas sí. Pero esa cultura, y acabo con esto, pues esa malísima cultura, que es una contradicción llamar cultura a eso, bueno, esa costumbre que existe en este país de gente que está deseando que le paguen algo, sea lo que sea, es lo que hace que los políticos vendan ese mensaje. Sí, solo dos cosas. Una, para rebajar impuestos, que hay que rebajarlos, hay que rebajar gastos. La curva de Laffer funciona en determinadas circunstancias, pero no. Obviamente no, porque si solo fuera así, se recaudaría más que nunca cuando los impuestos fueran cero. No. Es decir, para bajar impuestos, por supuesto que hay que bajar el gasto y hay que hacerlo. Y en segundo lugar, las subvenciones crean un sistema de incentivos. Cuando yo estuve en Estados Unidos, un grupo de voluntarios decía, mi presidente, se llamaba Points of Light, dijo que había que ser voluntario, y entonces lo primero que hicimos fue crear una asociación y ver cómo nosotros podíamos aportar nuestro dinero y generar con nuestro trabajo recursos para hacer lo que había dicho nuestro presidente. Y yo respondí, en mi país, si alguien decide eso, lo primero que hace es buscar subvenciones y exigirlas. ¿Pero por qué? Porque hemos creado una estructura de incentivos que les lleva a hacer eso. No es que seamos más pedigüeños o menos por naturaleza que la gente en Estados Unidos o en Malasia. El cine subvencionado es diferente a los españoles. Claro. Y en el caso de España, por la forma que tienen de subvención y por la necesidad de representatividad, lo que han hecho es generar ese caldo de cultura del caladero de votos. Andalucía ha sido un ejemplo durante 40 años. ¿Qué se ha financiado con mis impuestos? 40 años están subvencionando de las feministas de la Junta de Andalucía. Simplemente estaban comprando voto cautivo. ¿Pero qué se ha financiado la Junta de Andalucía? La chochocharla de las feministas. Que sí. Y talleres que no servían para nada. A ver si... colectivos LGTBI. campaña con eso. A ver... les llamo severamente al orden. Voy a hacer como el tío del Parlamento británico. Conseguiré que hable Bermejo. Hoy está triste, habla despacio, pero... Vamos a hablar de datos. Vamos a hablar de datos. Mucha retórica. Oigo yo aquí. La semana pasada la Agencia Tributaria publicó los datos de los declarantes. Solamente el 17% de los declarantes cobra más de 30.000 euros al año. Y apenas no llega al 4 los que ganan más de 60.000. Por lo tanto, ¿qué le queda al posible votante? Hay que subir el impuesto a los ricos, a los que cobran más de 130, 150. Hemos visto en esa... Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Si bajamos los impuestos, que hay que hacerlo, porque la presión fiscal en España, contando impuestos estatales, autonómicos y municipales, es del 48%, hay que subir la recaudación también. Pero la clave está en quién le mete mano a la industria política, señoras y señores. Claro. Lo que hay que cuantificar es cuánto nos cuesta la nube descomunal de familiares, amigos y correligionarios, que tanto el PSOE como el PP han inundado durante décadas en este país. Y el Senado, las televisiones públicas. Entonces, eso es ahí lo que meterle mano. Y el único que he visto ahí que cuantifica eso, que yo creo que se ha quedado demasiado corto, es Vox, que ha puesto 24.000 millones. 24.000 millones. ¿Vale? Por eso digo que yo creo que es que tampoco saben hacer las cuentas o no quieren hacerlas. O no quieren hacerlas. Esa es la clave de todo. Y suprimiendo esa industria política, tenemos de sobra para bajar impuestos y para no incurrir en déficit público. Bueno, antes de que esto quede muy serio, tengo que ofrecerles la gran aportación de precampaña de Carmen Calvo. Carmen Calvo es una mujer insólita, ¿no? Bueno, ahora lo van a apreciar, que no ha perdido el gancho humorístico. Quiero que sepáis que siempre, no ahora, por eso hoy, prima, no iba a faltar aquí, por mucho que mi vida tenga poca espacio en la agenda. No iba a faltar a un 8 de abril para compartir con vosotros lo que a mí me importa para seguir construyendo España. O sea, es una asociación de mujeres del mundo gitano donde cuando llega dice soy mis primas, ¿no? Es fantástico, ¿no? La palla, ¿no?
una cosa espectacular. Volviendo a lo serio, ¿es verdad lo que dice Casado o no? ¿Qué dice Casado? Casado dice que si el PSOE y Ciudadanos suman, pactarán y gobernarán, naturalmente, pero escúchenlo. CIS dice que puedes sumar también con Ciudadanos, aunque he de decir que yo creo que si el PSOE suma con Ciudadanos van a pactar. Lo van a hacer como hicieron en el 15, lo van a hacer como hicieron en Andalucía y lo van a hacer por mucho que dijeron que tampoco iban a pactar con nosotros en el 16. Si Ciudadanos y el PSOE suman, van a pactar. Por tanto, nosotros estamos apelando a ese voto unido como alternativa al gobierno más posible según todos los estudios demoscópicos. Lo que pasa es que aquí pensamos que no sumarán. Luego huelga comentarios. Le ha faltado llorar. A ver. Le ha faltado llorar. Le ha faltado llorar un poco. Le ha faltado ¿no? llorar. O sea, el voto no se mendiga, se gana. Claro. Se gana. Entonces, tienes que subirte al caballo de la credibilidad y ganar tu voto, no explicar que los de Ciudadanos son buenos, malos o regulares. Y Casado lo podía hacer, porque es verdad que fue secretario de Comunicación con Rajoy, pero como yo dije en su momento, no porque lo dijera yo, a Casado no querían ascenderle cuando le nombraron secretario de Comunicación, querían neutralizarle. Querían quemarlo, triturarlo. Sí, claro. Pero ahora ha tenido la oportunidad y se dedica a pedir el voto útil. No, pide el voto ilusionante. Pero lo que ha dicho es algo de verdad. Sabe que el voto ilusionante y el voto emocional está en Vox y entonces él tiene que dar criterios racionales de que Ciudadanos se puede echar al monte con el PSOE si le dan los números, porque jamás va a ser vicepresidente a Santiago. Explica lo que tú vas a hacer. Explica que nosotros vamos a quedar... Explica que nosotros... Explica que... Es un corte. No, hombre... Ya lo sé, pero él ha explicado lo que va a hacer en el programa económico. Javier, cuando tú haces un discurso, tienes que tener la intuición de qué es lo que vas a decir que puede convertirse en titular. Entonces tú estás convirtiendo en titular la reclamación del voto útil y eso para mí es buena estrategia. Hay muchos votantes que están dudando entre Ciudadanos, PP y Vox y con esos mensajes al votante ciudadano le metes el miedo. Es que creo que el punto de partida es equivocado, en mi opinión. Yo creo que no. A ver, Luis. Yo estoy de acuerdo con Asís, pero es que no es la primera vez, Javier. No es la primera vez que vemos lloriquear a Casado por el tema de... cuando no lloriquea porque Ciudadanos se va a echar en brazos de Sánchez, es porque Vox, votar a Vox es tirar el voto. Entonces, deja de echarle la culpa a Vox, deja de echarle la culpa a Ciudadanos y di lo que vas a hacer y genera ilusión. Pero él ha dicho lo que va a hacer. Tiene toda la razón. Es decir, yo estoy cansado de escuchar... decía, lo nombraron en el Partido Popular en un momento determinado. Claro, yo recuerdo cuando nombraron a Casado secretario de Comunicación. ¿Sabes cuándo fue? Cuando ninguno del Partido Popular quería dar la cara. Cuando les estaban abrazando, cuando les estaban quemando y nadie se animaba a poner un pie en la sexta noche. Entonces dijeron, el chico este de aquí, que habla bien, venga, arriba. Pues lo mandaron, le dijeron, calienta que sales. Y lo mandaron a la sexta noche a quemarse, a triturar, porque lo que querían era, porque este venía de Aznar, venía del lado de... Le salió mal la jugada. Al que querían quemar. Bueno, le salió pésimamente la jugada, afortunadamente, pero oye, uno espera mucho más de un candidato. Tú no puedes ir por ahí echándole la culpa a los otros. Pero de eso, ¿sabe de quién decía lo mismo? Hombre. De Juanma Moreno en Andalucía. No, te digo una cosa, Javier, acabó siendo presidente de Andalucía. Cuando Casado, lo mismo. Y acabó haciéndolo bien, que de momento lo está haciendo bien. Ojo con Casado, que el lloriqueo al final se convierte en que es presidente del gobierno. Y le tenga que pedir ser aliado político a Ciudadanos, porque a él los votos no le dan, le va a tener que pedir ayuda a Ciudadanos. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Que te vas a ir con Sánchez? Aquí hay una interrogante para mí fundamental de credibilidad. Irá Rivera. De credibilidad. Y si queda es por delante cierto que hay candidatos que nadie les cree que dicen voy a ganar. Es cierto. Pero es que Casado en ningún momento le he oído yo decir voy a ganar. Sí lo ha dicho. Sí lo ha dicho, sí. En varias entrevistas, a mí me lo ha dicho. No en una, en lo varias, habrá dicho alguna vez, pero lo que tiene, él está diciendo... Y cuando dice... No votéis a Vox. Suele lo que tenía que hacer es decir, voy a ganarle a Pedro, aunque sea mentira. Y que crear la ilusión, no de que se va a aliar o no se va a aliar en coaliciones oportunistas o no con la derecha, a su derecha o a su izquierda, sino que va a ganarle a Pedro Sánchez. Y ese es un mensaje que el votante de derechas, si se ilusiona porque van a echar a Sánchez. De hecho, pero si no lo van a echar, la dicen, bandera, ¿a quién voto? Perdona, pero la bandera del argumento, estamos hablando de un corte muy concreto, claro, es que pero si vemos la presentación, la ponencia global, él se presenta como la alternativa que congratula la fuerza que lidera el cambio frente a Sánchez. O sea, él se está postulando como ganador. Otra cosa, y yo empecé mi intervención en este programa hoy diciendo que creo que hay que cambiar un poquito el tiro y no perderte en vericuetos sobre
si Vox hace o deja de hacer y centrarte mucho más en cuál es tu programa, pero lo que no es exactamente concreto, o más bien es falso, es decir, que él no se presenta como la alternativa que va a liderar ese cambio, porque se ha cansado de decirlo en todos los medios y en todos los mítines y en todas las entrevistas que le han puesto el micrófono. Otra cuestión es que puede estar de acuerdo y decir, oye, dejemos ya de quejarnos, y una vez explicado este electorado y tentando a ese votante de Vox para que vuelva a casa, mostrando él como un heredero, porque es verdad, se le puso para que se quemó, pero también se le puso con una opción mucho más civilina, porque era la parte más reaccionaria, contraria a lo que luego se vio en el Congreso Nacional. Con lo cual se le querían quitar del medio a través de movimiento, y el tiro le salió justo por la culata. Bermejo. Bueno, vamos a ver, señor Casado. Deje usted hacer monigotadas y vídeos, esas tontadas para decirnos a la gente lo que tenemos que hacer. Y si usted quiere suprimir el impuesto de sucesiones, que lo he leído ahí, pues mire, salga mañana al púlpito y diga, he dado instrucciones al presidente de la Junta, señor Feijóo, para que elimine el impuesto de sucesiones en Galicia. Eso es credibilidad. Y no lloriquear, que yo estoy de acuerdo con Asís. Negre, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué efecto electoral puede tener el caso Alberto Pozas? Van a haber imágenes ahora de Alberto Pozas. Este era director general de comunicación en Moncloa. Mañana publicó una información en Crónica del Mundo bastante relevante sobre el asunto, de dónde salió ese móvil robado, qué es lo que pasa ahí realmente, si hubo espionaje político, policial o no, o si es toda una invención de Pablo Iglesias. Y Alberto Pozas era muy conocedor de que iba a ser imputado, ha querido irse de la Moncloa para no salpicar, para que esto no fuese utilizado por la oposición para salpicar al gobierno. Según me han contado, ha sido una decisión personal y que en Moncloa incluso le animaron a quedarse. Pero eso hubiese sido un daño complicado. El juez de la Audiencia Nacional ha decidido posponer su declaración en calidad de investigado después de la campaña electoral para, curiosamente, que no interfiera en la campaña electoral, cuando hemos visto que eso no se ha producido en casos de corrupción del Partido Popular. Es lo mejor que le podía pasar a Podemos, que tiene un argumento para acudir a estas elecciones con ¿Pero capacidad tú crees que ese víctima, argumento cala? No, Yo es que creo que la imagen del caso Plon de Galapagar es tan desilusionante hacia el electorado de Podemos que ya está perdido, por mucho que este se inventara lo de las cloacas. No, pero perdón, ¿por qué no estamos hablando ahora de Pozas? ¿Por qué? Porque Pozas desmorona el castillo, este castillo de naipes que tenía, en el cual se iba a montar la campaña electoral de Podemos, que era atacar a la derecha mediática y decir, ¿veis? Todo lo que decía era falso, todo era fake news, todos estos tienen que pedir perdón, empezando por OK Diario y Eduardo Enda. Y entonces aparece Pozas y dice, se me ha ido todo el argumentario, se me ha ido por el sumidero. ¿Y ahora qué hago? Porque lo que le tendría que estar explicando... Ahora yo quiero ver en los mítines a Pablo Iglesias pidiéndole explicaciones a Pedro Sánchez. Oye, ¿qué hacía tu vicedicom en Moncloa traficando información con Villarejo? ¿Y por qué acabó bien colocado en la Moncloa del PSOE? ¿Qué hacía Pozas con la tarjeta de mi colaboradora que tenía información sensible, y por qué en lugar de llevársela a la policía no, se la lleva a Villarejo? ¿A quién le venía mejor destruir a Podemos, al PSOE o al PP? Oye, Pedro Sánchez, el vicedicom de Moncloa, en las cloacas de las que habla Raúl y Pablo Iglesias, y en público yo no lo estoy leyendo. Pozas le da eso al comisario Villarejo. Yo me estoy perdiendo de algo. Y 2 años después acaba de alto cargo en la Moncloa del PSOE. ¿A quién le venía bien que apareciese esa información? Al PSOE de Pedro Sánchez. Eso estaba clarísimo. Bueno, a mí lo que me va bien, y no lo consigo, es que la campaña se oriente sobre 2 fenómenos. Hemos hablado tangencialmente de uno, que es el indulto a los golpistas catalanes, y el otro asunto es Otegi. Lo que está pasando con Otegi es absolutamente demencial, y no están siendo hábiles los que compiten con Sánchez en el efecto Otegi. Vamos a escucharle, que es lo que decía, está crecidísimo, como verán a continuación. Las izquierdas soberanistas del Estado, que planteamos realmente un programa de mínimos sustentado en una democracia radical, entre comillas, que busca defender los intereses de los pueblos mediante la autodeterminación, los intereses de los trabajadores mediante políticas sociales avanzadas y una forma republicana de Estado, ¿no? Nosotros estamos absolutamente convencidos de que vamos a ser una fuerza determinante junto con Esquerra, el Bloque y otras confluencias que pueda haber. Este lo tiene clarísimo, y este es un argumento de campaña electoral de fondo, de los de verdad. Así es. Es que en ningún país de
de Occidente esto pasaría desapercibido. Será por lo que sea, podemos analizar si es nuestro sistema político que permite la presencia no solo de terroristas en la vida política española, sino de fuerzas que los apoyan, etcétera. Pero sencillamente esto debería llevar a que el candidato Sánchez dijera bien alto y bien claro: jamás contaré con el apoyo de este terrorista y jamás contaré con el apoyo de las fuerzas que lo sustentan. Pero no lo puedo decir por dos motivos. Primero, porque no es cierto, y segundo, porque aunque quisiera mentirnos, no tiene credibilidad, porque su pasado más reciente ya lo ha hecho. Sí, pero esto recuerda dos cosas. Yo siempre... Ya son socios, pero si en el País Vasco la líder del Partido Socialista cocina con Otegi como si fuese Masterchef, la portada del Diario Vasco. Es decir, ellos han legitimado, durante toda la historia del socialismo vasco, se ha legitimado a esta opción política, que son los que han jaleado a ETA, y como dice Casado, Otegi tiene las manos manchadas de sangre, y en ningún país decente Otegi sería un líder político. Pero para mí, y en este país debería estar inhabilitado. Debería estar inhabilitado para la acción política, para elecciones éticas. Y es que parece que ponemos el foco en quien no hay que ponerlo. La culpa del independentismo que hay ahora es de los moderados nacionalistas catalanes. Y la culpa de Otegi es de los moderados nacionalistas del PNV. Entonces siempre nos fijamos en terceras fuerzas que intervienen y de la ahí. falta de una intervención del Estado. De acuerdo, porque desde Madrid se ha mirado para otro lado y se ha dejado los colegios que gestionen en Cataluña, pero no ha habido una intervención estatal. ¿Y quién mantiene esa política de tolerancia y de comprensión con Otegi o con los golpistas catalanes o con la CUP? Hablando de golpistas catalanes, escuchen, hubo un momento, el pasado fin de semana, en el que el presidente del Gobierno utilizó una frase muy conocida: no es no, para referirse al al referéndum de autodeterminación que reclaman Torras y lo suyo. La respuesta de Torra fue absolutamente demoledora y abre un sinfín de dudas a propósito de las intenciones de Pedro Sánchez. Recuerden ustedes que antes que Torra hubo otros que contaron, esto ya se lo dijimos, el presidente, el candidato a la presidencia Sánchez ya nos dijo que, hombre, la ley no me lo permite, pero todo lo que pueda y lo que esté en mi mano, en ese sentido lo voy a hacer. Bueno, la respuesta de Torra és muy significativa. Quan el senyor Pedro Sánchez diu no és no, no a la independència, no al referèndum i a un altre no al dret d'autodeterminació, jo li dic no, sí és sí. Sí al dret a l'autodeterminació, sí al referèndum, sí a la independència. Nosaltres som els del sí. El poble de Catalunya és el del sí. És el del sí. I aquí hi ha la majoria. Hi ha la majoria. I per tant jo vaig a defensar aquesta majoria. Bueno, pues con esto lo obvio hubiera sido que Sánchez hubiera dicho: pues usted queda excluido de mis pactos a futuro en la política española. Sin embargo, no lo hace. Esos son los dos argumentos, Otegi y los independientes. ¿Quién se va a creer que está Sánchez en condiciones de hacer un cordón sanitario? A nadie. Vamos a ver, Sánchez, a medida que avance, y yo creo que empezamos un momento precioso, crítico, para ver las inconsistencias del modelo político, a medida que avancen estas semanas y viéndose en una situación de mayor fortaleza o debilidad, él ya ha dicho que él postula por seguir, si puede, gobernando en solitario, ¿no? Esas teorías que hay de las antiguas o de las nuevas fuerzas políticas que dicen que en España ya jamás tendremos un gobierno monocolor y que bueno, pues él sigue manteniendo su modelo regenerativo, es mantenerse. Pero a medida que él vea su posición débil, él no puede establecer un control sanitario hoy. Sería poco inteligente. Y Sánchez será malo, será retorcido, pero hombre, tonto no es, y lo ha demostrado. Y lógicamente a sus socios naturales, porque son sus socios naturales, con los que se toma chiquitos, con aquellos que él está donde está, porque precisamente el independentismo ha sido el soporte natural para justificar su posición, no les puede excluir de la negociación. El señor Torra está poniendo en blanco lo que el señor Sánchez dice en negro, clarísimamente. ¿Quién es el hombre de Sánchez en Cataluña? Su interlocutor, el señor Miquel Iceta, que ha dicho que se abre a un referéndum para la autodeterminación de Cataluña. En Cataluña Miquel Iceta no es el hombre Sánchez, es el jefe de Sánchez. Es el jefe de Sánchez. Lo que dice Iceta va a misa en Cataluña. Es que Iceta lo dijo y al día siguiente Ábalos le obligó a rectificar, pero son las verdaderas intenciones que esconde este Partido Socialista de Sánchez. Que si tienen que entregar Cataluña a los independentistas con tal de quedarse la Moncloa, lo van a hacer. Y eso es lo que nos espera estos 4 años de gobierno Sánchez. Elemento. ¿Qué ha pasado en Navarra? Esta semana en la modificación fiscales? Navarra, lógicamente, es lo que se está jugando en el tablero
en el País Vasco. El señor Sánchez sabe que si tiene que pactar, y pactará con Dios y con el diablo, porque lo hemos visto, con Cataluña, con el señor Torra ya tiene las cartas a la mesa. Pero señores, no se equivoquen, con Otegi también. Y la anexión de Navarra la tienen definida. O sea, aquí se está jugando mucho más que si es blanco, verde o azul. Aquí lo que estamos jugando es la unidad del territorio y la unidad del Estado español. Son las elecciones más históricas. O sea que, hablando, Luis Bacarce, hablando en plata, si tú, yo y Raúl Ramírez tuviéramos que abordar con Sánchez y el de Podemos ese debate en Antena 3, llegaríamos a un acuerdo para que nuestras preguntas siempre fueran Otegi, Indepes, Indepes, Otegi. Ni nos Otegi, invitan ni se presenta, ya te lo digo yo. Otegi. No, yo te puedo asegurar que, más conociendo dónde va a ser el debate, yo creo que de eso está prohibido hablar. Claro. Es decir, dices Otegi y de pronto se apagan las luces. O te cortan el micrófono, como a Pablo Iglesias. Hace un monólogo introductorio Évole, como ¿no? Pablo Iglesias cuando le estaba echando la bronca a Ferreras y le cortaban el micrófono. No, evidentemente, de esos debates ahí no se habla. Está prohibido mencionar esos temas que son los que les preocupan a la Además, gente. tú sabes que es la empresa que le ha hecho el libro a Pedro Planeta, Sánchez, claro, la de Irene sí. Lozano, es decir, que haya tenido un gesto hacia la empresa que le está dando beneficios a Pedro Sánchez. Es la empresa que hace los libros de Menospreciando memoria, porque casi a la televisión pública. no quedan editoriales que no sean de esa empresa, entre otras cosas. Peligro que tiene Sánchez, bueno, peligro, no sé. Es un guerra civilista, un falsificador de tesis, un despilfarrador, un cagón. farsante. Mentiroso. Pero es mucho más coherente que otros. Eso es una característica también de Sánchez. Coherente, ¿no? Él dijo a Rajoy que quería un cara a cara y ahora dice que no quiere cara a cara porque es un cagón y se fue y sacan los luego colores en el volvió. Congreso. Le dijo a un periodista de televisión española que iba a ir a un debate a 4 y... Pero Cagón. bueno, te refieres por el... Felón y Bueno, cagón. ya, pero vamos a los hechos. O sea, Sánchez yo le he oído, igual lo he oído mal, que si él es presidente del gobierno ni habrá referéndum de autodeterminación ni habrá independencia de Cataluña. Y yo es que, fíjate, le creo, porque es que entonces o sea, el Partido Socialista, que no nos olvidemos que aquí lo que les importa son sus estructuras. No es nada tampoco si Cataluña se desmembra. ¿Qué es de la familia socialista? ¿Qué es del PSC en Cataluña? Si hubiera una hipotética Eso a Sánchez independencia le de da Cataluña. igual. Sánchez solo piensa le da igual. Sánchez solo piensa en su ombligo. Vamos a ser no el partido. prácticos. Sánchez piensa en su ombligo, en su colchón de la Moncloa. Podemos y tenemos claras razones para no votar a Sánchez. Los Pero ciudadanos. pero no la independencia. esa, Pero yo no la creo que es independencia. yo creo que esa Si es que el problema en Cataluña o en el País Vasco... Porque o en no le van a otros dejar, lados, sencillamente no le van a Cesión de dejar. no es- competencias. el problema no es la independencia. El Falta problema libertad. es que se está oprimiendo por varias cuestiones, especialmente las lingüísticas, a más de un tercio de los ciudadanos de este país. El problema en Cataluña no va a haber independencia dentro de 6 meses o dentro de 3 años. Lo que no tiene que haber es opresión, la opresión que están viviendo los ciudadanos españoles en Cataluña, que son la mayoría de los catalanes. Y el adoctrinamiento. Es decir, eso es lo que tiene... Entonces, ¿qué está diciendo Sánchez? Que no va a haber independencia. Si yo lo que quiero no es que no haya independencia, de eso me encargo yo. Es un decir. Lo que se tiene que encargar Sánchez o Casado O o el que cualquiera sea, que gobierne claro, este claro, país sí. es de que se cumpla la ley en Cataluña. Yo cuento muchas veces una anécdota, perdona, no me extiendo, que cuando hace 3 años, hace algo más, en un programa de televisión, discutiendo el problema catalán, se me ocurrió decir, bueno, ¿y qué tal si nos planteamos que se cumpla la ley en Cataluña? Y entonces enseguida un político me respondió, hombre, no sea usted extremista. Este es el problema, sencillamente que no se cumple la ley en Cataluña y eso es lo que hay que hacer. La independencia vendrá como fruta madura, es más, no quieren la independencia, lo que quieren es el conflicto y el poder. Y si eso se puede prolongar 10 años... Lo que se quiere es el dinero y el poder. Porque los políticos... A ver si miramos un poco. Venga, Diego hay una Armario. cosa que yo no me gustaría que pasásemos por alto. Tú has hecho una valoración positiva de Pedro Sánchez diciendo que es un personaje inteligente. Evidentemente, el coeficiente intelectual de cada uno, yo no sé qué lo Coherente, mide. dijo. Lo he dicho inteligente, he dicho coherente. Entonces, que es disculpa. distinto. Yo lo que quiero decir es que aquí el único socialista de los últimos años que ha sido presidente de gobierno y que tenía las ideas muy claras y era coherente con lo que pensaba, era Zapatero. Este es un aficionado. Este es un hombre, y lo voy a decir, y espero que, no quiero ofenderle, que podría liderar el Partido Socialista o cualquier otra opción política que le garantizase a él estar en la Moncloa. Yo no creo que sea un hombre
con una convicción ideológica, porque cambia tanto en su forma de valorar temas nucleares de lo que es la política nacional, que yo creo que una persona con coherencia tendría una idea clara. Lo de Armario, ¿era ironía? Perdona, Diego, lo de Zapatero, ¿era ironía o lo decías de verdad? No, por lo menos era un tío que tenía claro... Cuando negaba la crisis y era un indigente mental. Zapatero no era tan peligroso como Pedro Sánchez. Zapatero pretendía hacer lo que hizo. Que Zapatero y tenía un diseño de lo que quería hacer. Sánchez, su único diseño es su recorrido ¿Sabes personal. lo que es Sánchez? Un yonki del poder, Su un recorrido yonki de la personal. Moncloa. Zapatero y Zapatero al menos tenía una visión de Estado posiblemente un poco equivocado surrealista, para España. la alianza civilizaciones, pero era más coherente. Un proyecto para sí mismo nada más. Sánchez solo piensa en su ombligo, el partido le da absolutamente igual. Pero es que eso lo ha demostrado en toda su trayectoria política. Sánchez se ha revuelto dentro del partido, ha falseado procesos electorales del partido, ha manipulado y ha destruido. Realmente el mayor cáncer que ha tenido el Partido Socialista ha sido el propio Sánchez, porque lo ha destruido. El Partido Socialista como concepto, como ideología, está totalmente rota. No tiene una sucesión de renovación. ¿Por qué? Porque ahora es un liderazgo firme, una figura que tiene a un partido para un presidente hacer las funciones que le considera. Efectivamente que es un yonki de poder, pero es un yonki de poder que manipula a través de un partido para sus fines propios. A través de un partido y a través del gobierno. Sí, pero utiliza el gobierno, pero lógicamente utiliza el partido como no va a utilizar el gobierno. Pero precisamente por eso es peligroso. Y yo voy a discrepar. A mí no me parece un tipo inteligente. A mí me parece un tipo amoral y sin escrúpulos. ¿Pero qué estoy diciendo yo? Cuidado, un tipo amoral y sin escrúpulos y peligroso. Por eso mismo insisto en el mensaje continuamente. Estas elecciones hay que enfocarlas en clave estatal, no en clave de partido. Y no es un mundo feliz en que todos vamos a llevarnos bien. Por supuesto que dentro de las trifulcas electorales cada opción política tiene que intentar mejorar su posición. Pero creo, y sobre todo aquellos que pretendan liderar la alternativa política, no deben perder el foco. Y no debe perder el foco es dejar muy claro a la sociedad de centro, de derechas, incluso de izquierdas, que el que está presidiendo el gobierno y cabeza del Partido Socialista es el principal peligro para la democracia en este país ahora. ¿Y sabéis lo que es Sánchez? Ante todo, que yo conozco a mucha gente de su entorno, es vengativo. No, lo demostró. Es decir, lo demostró. Pero va a ser vengativo por cada comentario que hagamos en contra de él. Si él nos puede machacar durante los próximos 4 años, lo va a hacer. Lo va a hacer y va a utilizar todos los resortes del poder. Lo primero que hizo con los contertulios que discrepamos con él en Radio y Televisión Española fue purgarnos sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de piedad. Algo del Partido Popular no lo hizo, porque el problema del Partido Popular fue siempre el complejo. Y yo estoy deseando que llegue un partido político que aplique la ley en Cataluña sin complejo. Y si hay que entrar como un elefante en una cacharrería, se entra, porque ya está bien que en Cataluña nos pisoteen. Y lo que hizo Cayetana Álvarez de Toledo de volverse y plantarles cara, ole por ella, porque es lo que hay que hacer en Cataluña. Sánchez, ya está bien de agachar la cabeza. Sí, Sánchez es algo... es muy malo con los más cercanos. Y ahí lo dejo. Pero, que le pregunten a Susana, ¿no? ¿A qué Susana dice usted? Una que Andalucía. Una que había. Bueno, perdón. He tenido un lapsus en el que no pienso entrar. Bien, pero dicho esto, no. Lo digo porque yo recuerdo cuando entró Zapatero de líder de la oposición, que en Moncloa, tenía conocidos en el gabinete de Moncloa, y decían una cosa, no sé si recordáis, que creo recordar que se murió la madre de Zapatero justo antes de un debate, del primer debate que tenía, y los de Moncloa lo tenían como es una buena persona, es un buen tipo, y le trataban como con cariño y cierta condescendencia. Un gran error lo segundo, pero eso fue. Sánchez no. Yo no he conocido al entorno de Sánchez, he conocido a Sánchez presentando, por cierto, su tesis doctoral, y Sánchez no es una buena persona. Y que es capaz de cualquier cosa, bien, pero también tiene una idea de la sociedad española como una sociedad a la que no respeta porque puede ejercer cualquier ingeniería social con ella. ¿Ha dicho su tesis doctoral o la que le hicieron? La tesis doctoral que él mismo no había leído cuando la presentó. Que tampoco había hecho. Ni había leído ni había hecho. Que no la había hecho, no la duda nadie. Que no la había leído. Bueno, él sí que no la había leído su propia tesis doctoral es fácilmente demostrable. Un argumento que también se ha caído de la mesa en plena campaña electoral. Sí. Yo no escucho el reproche día sí, día no. ¿Quién debería sacarlo? El PP. Hombre, pues el Partido Popular. No puede. Esa es mi tesis. ¿Por qué no puede? Es que no existe nada. Le sacan a Pablo. No existe nada mejor que mentir. Por otro lado. O sea, que negar la evidencia. Desde el poder tú niegas la evidencia y eres eficaz, ¿eh?
tú en la oposición tienes menos recursos, pero desde el poder niegas la evidencia y dices que es mentira. Así y todo es. el aparato del Pues Estado aquí, te apoya. aquí, Diego Armario, quiero recordarte que el que ha negado eso es la empresa que dice que era contratada por Moncloa para averiguar qué parte de eso estaba plagiado. Esos han tenido que ser, que no el trabajo parlamentario o no de la oposición durante el largo tiempo. Hace un año que se sabe que la tesis era un full. Moncloa se inventó el informe antiplagio, no lo hizo. No lo hizo. Pero eso tuvo que ser la empresa alemana que lo publiqué yo en El Mundo diciendo es falso, es lo informe, sabes no gracias existe. a los esfuerzos de Casado, de Rivera. Gracias a mi esfuerzo que llamé a la empresa alemana diciendo a mí los datos no me cuadran. Y dice, no, es que son datos falsos. Llamé a Moncloa, Iván Redondo, y me dijo, el informe lo tenemos, enséñamelo. Nunca se enseñó. El portal de transparencia, Antonio Naranjo lo ha pedido, tampoco se lo han dado. Eso es predicar en el desierto. Todos sabemos que cuando explotó el caso Cifuentes, es mentira. El caso Casado y el caso de que estás hablando ahora mismo, hubo un pacto entre ellos de taparlo. Y lo dejamos en la alfombra. Y ya está, y iba a seguir así. No todo es mirar a los que le pueden robar votos en Pablo Casado. Casado ha hecho esta semana y la ha ratificado varias veces una afirmación que le ha costado pues, el odio eterno de Ábalos y de Sánchez seguramente. Ya saben, lo de las manos blancas y las manos rojas. Vamos a escucharlo. Sánchez necesita el apoyo de aquellos separatistas que han ejercido el golpismo y de aquellos proetarras que han ejercido el terrorismo. Pretende o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles. Don Luis, esto no ha gustado nada. No, no ha gustado, pero que bueno, que pechugue. Sí. Al fin de cuentas, el que mandó a negociar, a negociar unos presupuestos con un preso golpista fue el propio Pedro Sánchez, ¿no? El que mandó a Zapatero a reunirse con Otegi en un caserío en el País Vasco fue Pedro Sánchez. Entonces, yo entiendo que no les guste, pero ellos se llevan, los que acaban de permitir que Bildu llame a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nazis han sido el propio Partido Socialista, porque votan a favor y después conchavean para que les apoyen a ellos en el Parlamento. Entonces yo entiendo que la frase les puede parecer muy dura, pero en este momento no deja de ser cierta. No, yo estaba antes, Javier Negre se ha salido vilmente del tema y ha hecho un... Vilmente es un... Y ha hecho un manifiesto sobre Cataluña, ¿no? Y es que no quiero hoy, sábado por la noche, no quiero dejar de decir, porque es importante, ¿no? Que igual que se debe aplicar la ley en Cataluña, ahora mismo quienes están aplicando la ley en Cataluña son personas de la sociedad civil, son unas pocas personas de la sociedad civil. Entonces quería salirme, aprovechando esta salida de Javier Negre, salirme yo pidiendo que se apoye económicamente. Por ejemplo, a Sacabat, la plataforma de jóvenes, la asociación de jóvenes en Cataluña, que no se trata de que ha demandado y ha conseguido que la Junta Electoral decrete ayer mismo la obligación de quitar los carteles en la Universidad Autónoma de Barcelona. Le han golpeado y le han robado el material a Sacabat para celebrar los distintos actos que ha intentado celebrar y que en las que se han producido los incidentes que conocemos. Sacabat necesita apoyo económico. Yo ruego a los oyentes... ¿Sabe por qué? Porque la Universidad Pública Catalana es ahora la cantera de la Cala y Borroca independentista y allí nadie está aplicando la ley, ni los Mossos de Escuadra, ni la autoridad, ni los propios rectores expedientan esos alumnos. Pues esos alumnos que boicotearon el acto de donde iba a entrar Cayetana como asistente no son sancionados después. Esos niñatos, como dijo Cayetana, tienen que ser expulsados de la universidad, porque la universidad tiene que ser un espacio de debate. Yo ya estoy cansado de que tengamos que agachar la cabeza y ya es hora de encarar a estos niñatos y decirles, sois unos niñatos, además, la mayoría son unos niños de papá y están haciendo que la ruptura en Cataluña sea cada vez más grande, la ruptura de la sociedad civil. Fíjate lo ridículo del planteamiento que yo te estaba escuchando a ti y estaba escuchando ayer a Pablo Iglesias cuando le preguntaron lo mismo que tú estás diciendo. El padre de los scratches de la Complutense. Por eso, le estaban preguntando que qué opinión tenía Podemos, es un momento televisivo donde le preguntaban que qué opinión tenía del scratch a Álvarez de Toledo y a Maite. Lo condenaba. Y entonces él decía que, hombre, que eso es condenar absolutamente porque que un espacio de opinión pública sea tomado por las fuerzas represoras, y lo que nadie le ha recordado
es que este hombre era el que hacía los scratches en la Complutense, Rosa cuando Díez. estaba Rosa Díez. Entonces, una izquierda que es tan voluble, tan mentirosa y que ha perdido la vergüenza a mentir en público, es de una izquierda... Puede mentir porque le ha hecho mejor persona. Pueden Nos mentir vamos, porque hay unos periodistas que nos no vamos a preguntan. ir pero a... se tiene memoria. Don Raúl Ramírez. Nos vamos a ir a publicidad con su venia y luego hablaremos con Daniel Lacalle. Pues el hombre que ha producido el programa económico del Partido Popular es don Daniel Lacalle, economista y, por cierto, número 4 de la lista del Partido Popular para Madrid. Buenas noches, don Daniel Lacalle. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver, da la sensación de que nuestra psicología electoral descuenta algunas cosas erróneas. Por ejemplo, la izquierda es quien nos trae los derechos y las libertades. Y la derecha o el centro derecha es quien nos las viene a arrebatar. Así piensan buena parte de los españoles, que no parece que saquen cuentas de cuánto les cuestan los gobiernos de izquierda en España. Los gobiernos de izquierda en España, cualquier ciudadano español sabe que significan paro, significa mayores desequilibrios y significa entrar en crisis. Llevamos muchos años, en Andalucía lo hemos visto con Zapatero, etc. No, la izquierda no garantiza los derechos, la izquierda los pone en peligro. ¿Cómo se ponen en peligro esos derechos? Entre otras cosas, enviando a una enorme cantidad de gente al paro y además, por supuesto, poniendo las cuentas públicas en peligro. No existe el concepto de los derechos adquiridos si no estamos fortaleciendo el crecimiento y la riqueza. Y la derecha no viene a arrebatar los derechos, lo que viene es a garantizarlos de verdad, a garantizarlos con mayor crecimiento, mayor empleo y mayor inversión. Desde luego, como no se garantizan los derechos, es volviendo a otra crisis como la del 2011. Señor Lacalle, ¿cómo va a dejar Pedro Sánchez las cuentas públicas? Desafortunadamente, los datos que tenemos es que el señor Sánchez, que ha recibido el año con los ingresos fiscales récord, absolutamente récord, ya ha incumplido en cuanto al déficit porque ha aumentado de manera desproporcionada el gasto corriente político en el tercer y cuarto trimestre, pero además es muy probable que con estos viernes de despilfarro se vuelva a entrar en un problema importante dentro de las cuentas públicas. No sabemos cuál va a ser la senda de reducción de déficit o siquiera si va a haber reducción de déficit. De hecho, hay más que una voz diciendo que los riesgos no son pequeños y desde luego, ¿por qué? Porque por un lado el crecimiento va a la baja y por otro lado los gastos de los viernes de despilfarro ni sabemos su alcance ni su cantidad. Por lo tanto, es muy probable que las cuentas públicas sufran un varapalo importante y que, por lo tanto, lo que tengamos que hacer es un ejercicio serio de responsabilidad y, por lo tanto, hacer un análisis de esas cuentas cuando lleguemos al gobierno y, una vez que estemos allí, mostrar a Bruselas una senda coherente, una senda sólida de recuperación de la reducción del déficit, de reducción del déficit y además con distintas alternativas de financiación para que no se convierta en un problema. Hablemos del impuesto que es la columna vertebral de nuestro sistema fiscal, el IRPF. Ustedes proponen en el programa electoral reducir el tipo máximo hasta el 40%. Eso sin duda es un alivio para muchos españoles que creen que el actual sistema está llegando a un punto en el que se convierte el impuesto en confiscatorio. ¿Usted estaría de acuerdo con que el impuesto ahora es confiscatorio? Tenemos claramente una fiscalidad que está rayando los límites en muchos casos de ser muy alta, excesivamente alta. España es un país en el que siempre se dice que recaudamos poco. España recauda alrededor de un 11% menos que la media de la Unión Europea, pero tenemos más del doble de paro y empresas muchísimo más frágiles y muchísimo más débiles. Por lo tanto, una de las cosas que ha ocurrido
en particularmente esta carrera de algunas comunidades autónomas también de aumentar los impuestos, que es que los impuestos resulta que son muy altos en esfuerzo fiscal, que es el porcentaje de impuestos que pagamos con respecto a lo que ganamos, y sin embargo luego nos dicen que recaudamos poco, es decir, que los ingresos fiscales sobre PIB son bajos. Para mejorar los ingresos fiscales sobre PIB, lo que tenemos que hacer es reducir el esfuerzo fiscal, y lo que tenemos que hacer desde luego es entender que el 40% de los ingresos de una persona, que una familia no puede estar pagando impuestos hasta julio de un año si haces el análisis de todos los impuestos que paga. Tenemos que reducir, por lo tanto, ese esfuerzo fiscal, esa cuña fiscal, para recaudar más y mejor. Dígame, ustedes proponen una bajada de todos los impuestos. ¿Qué efectos va a producir esa bajada o qué efectos prevé usted que va a producir esa bajada sobre la inversión, sobre las cuentas públicas y finalmente sobre el empleo? Esta revolución fiscal que planteamos es una revolución fiscal que ha estado diseñada por un equipo en el que tenemos fiscalistas, empresarios, tenemos a exministros, exsecretarios de Estado, etcétera, más de 34 personas que tienen absolutamente claro que va a tener un efecto inmediato y muy potente sobre la inversión, un aumento de la inversión financiera directa en nuestro país, en la creación de empleo, en, por supuesto, una mejora de la renta disponible para familias, para que consuman o ahorren de su dinero lo que consideren, y por lo tanto es recuperar renta disponible precisamente para afrontar una ralentización. Las cuentas públicas en ninguno de los escenarios que nosotros manejamos se ven resentidas. De hecho, creemos que precisamente por esa mejora de la inversión, que es uno de los factores capitales, se generarán mayores ingresos fiscales y en nuestras estimaciones tenemos esa mejora. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de eso que muchos economistas conocemos como la curva de Laffer, no es una cuestión de bajar impuestos en una economía que está en su potencial. No, se trata de bajar impuestos porque entendemos perfectamente cuál es el tejido empresarial y cuál es la realidad de las familias en España. Por lo tanto, las familias y las empresas van a tener más renta disponible para invertir mejor, para contratar más, para tener también más dinero en su bolsillo y consumir o ahorrar más, y también con ello se atraerá mayor inversión, que lo que pretendemos es que España se ponga en el centro del interés inversor por parte de los inversores de todo el mundo para crear empleo, para traer sus empresas, sus proyectos aquí a nuestro país. Está claro, ser competitivos fiscalmente, pero vamos a ver, ¿es compatible la rebaja fiscal con la pelea contra el déficit? Muchos economistas piensan que va a ser inevitable tener que hacer ajustes y resulta que ha llegado el momento de que los especialistas le cuenten al pueblo español qué es eso de hacer ajustes. A ver, se pueden hacer ajustes en todo aquello que son gastos, que lo que yo llamo políticos, administraciones paralelas, todos esos entramados de fundaciones y de gastos innecesarios que se llevan a cabo en algunas administraciones. Es decir, se trata de ser más eficientes. Con el proyecto de unidad de mercado y con el proyecto de autopista administrativa que proponemos, se reduce significativamente el gasto en muchos casos y además se reduce el gasto para mejorar los servicios y con ello también, por lo tanto, la eficiencia es algo que no podemos considerar como algo negativo. Segundo, lo que tiene que entender la gente es que la bajada de impuestos es perfectamente compatible con la reducción del déficit. Fijaos, cualquier ciudadano que nos esté viendo entiende perfectamente que cuando se suben los impuestos y primero, en la mayoría de los casos no se recauda más. ¿Por qué? Porque la economía se ahoga, porque los ciudadanos se encuentran con menos capacidad de consumir, porque las empresas se encuentran con menor capacidad de invertir, menor capacidad de crear empleo. Pero lo más importante es que
que si se recauda más en momentos de crecimiento económico, ¿qué es lo que ocurre? Lo entendemos todo el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el gobierno de Sánchez en 2018? Pues que han gastado mucho más. Entonces, las bajadas de impuestos tienen un doble efecto. Primero, la bajada de impuestos es importante porque es de justicia, es decir, para devolver parte de su dinero a ustedes, a los ciudadanos, a las empresas, que son los que lo gestionan mejor. Es su dinero, primero. Segundo, no solamente se recauda mejor, sino que además se aumentan las bases imponibles. ¿Qué significa eso? Que al atraer mayor inversión, mayores empresas y mayor creación de empleo, la capacidad de generar recursos fiscales en el futuro aumenta. Y no es por una cuestión de magia, es una cuestión de ser creíbles ante el mundo y por lo tanto de darnos cuenta de que cuando subimos los impuestos lo que hacemos es poner en peligro los ingresos y los servicios del futuro, y que cuando los bajamos a una cantidad razonable, que no estamos hablando aquí de que los impuestos se vayan a cero, sino unos impuestos que tengan como objetivo el crecimiento y el empleo, no que tengan como objetivo lo que quiere el gobierno socialista. Nosotros lo que queremos son una fiscalidad que permita que el estado de bienestar sea creciente y sostenible, y lo que quiere el gobierno socialista es defender no el estado del bienestar, sino el bienestar del Estado de Pedro Sánchez, que es otra cosa muy distinta. Vamos con lo que el Partido Popular propone para las empresas. Sepan que la cuña fiscal en el mundo de las empresas es el 50% de sus beneficios netos en España. ¿Qué proponen ustedes? Bueno, lo que proponemos, por supuesto, es bajar el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades en España tiene que reducirse y tenemos que reducirlo para permitir que las empresas tengan mayor capacidad de inversión y tengan mayor capacidad de creación de empleo. No solamente facilitarlo, sino hacer que sea menos oneroso. Cualquier persona entiende que un país como España, que es un país de pequeñas y medianas empresas, esas pequeñas y medianas empresas son más pequeñas que la media de nuestros países comparables. Pero no solamente eso, sino que lo que llamamos grandes empresas también son a nivel global empresas que, con todas las buenas cosas que tienen, no son grandes empresas de manera especial, ¿no? Y no solamente tenemos que entender eso, sino que además la inmensa mayoría de sus beneficios provienen del exterior, donde ya pagan impuestos en esos países donde generan esos beneficios. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es atraer muchísimas más empresas, que las empresas pequeñas y medianas crezcan, que los autónomos tengan más capacidad de contratar, es decir, dejar respirar a los agentes económicos precisamente para defender una España próspera y una España que crea más empleo y que genera empleo de calidad y con mayores sueldos. Solamente se consigue eso atrayendo mayor inversión y mayor capacidad de creación de empleo por parte de las empresas y de los proyectos de cada uno de nosotros. Bueno, ya ha explicado usted que la mayor actividad va a financiar ese recorte de los ingresos fiscales, pero dígame una cosa, ¿en cuánto estiman en términos monetarios esas rebajas fiscales que propone el Partido Popular? Primero, no es un recorte de los ingresos fiscales. Devolver dinero a los ciudadanos de su dinero y devolver dinero a las empresas de su dinero, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, eso no es reducción de ingresos fiscales. Esto es muy importante que lo entendamos. No es lo mismo una reducción de impuestos, que es devolver dinero al contribuyente, devolver su dinero al contribuyente, que un aumento de gasto, que es gastar más dinero del contribuyente. Por lo tanto, coste ninguno. En cualquiera de los escenarios que nosotros barajamos, los ingresos fiscales en España crecen, no solamente a corto plazo, sino que además nuestra capacidad de generar ingresos a largo plazo mejora porque aumentamos las bases imponibles. De acuerdo, pero reformulado, ¿cuánto se supone que tenemos de menos ingreso fiscal después de producida esa rebaja? Nada,
porque como le estaba diciendo, nuestras estimaciones en todos los escenarios que barajamos, los ingresos fiscales mejoran. Y mejoran por una cuestión muy sencilla. Lo que en un impuesto a lo mejor se deja de recaudar, como ha ocurrido en las anteriores bajadas de impuestos, se recauda y con mayor cantidad en el resto de los impuestos. Es decir, se recauda más vía consumo, se recauda más vía generación de empleo y por lo tanto vía cotizaciones sociales, etcétera, y se recauda más vía inversión. Por lo tanto, le repito que en todos los escenarios que nosotros barajamos, de tanto un escenario de ralentización económica como uno de estimaciones como están ahora o escenario optimista, en todos los escenarios los ingresos fiscales en España aumentan. Bueno, por acabar, me tiene que contar qué supone para España la mochila austriaca y me tiene que contar qué piensa hacer el Partido Popular para garantizar las pensiones. La mochila austríaca supone, es un sistema que existe en muchos países, que se llama, por lo cual una parte de lo que cotiza una persona a la seguridad social va a una cuenta que tiene su nombre, es decir, que es como un porcentaje de su ahorro, ¿de acuerdo? Y que no es transferible, es decir, no es como ahora mismo, que es una hucha o una caja común que se utiliza para todo el mundo, sino que tiene el nombre de esa persona y que en cualquier momento, si por cualquier cosa pierde su trabajo, por si quiere llevar a cabo, puede utilizar esa cantidad. Bien, el caso de la mochila austríaca es una cosa que se puede debatir como quiere hacer el Partido Socialista dentro del Pacto de Toledo. A nosotros no nos parece mal, es un debate interesante que se puede llevar a cabo como se ha hecho en tantos otros países de nuestro entorno. Pero de nuevo yo quiero decir aquí que es importante que esto se debata de manera no demagógica y desde luego dentro del Pacto de Toledo. El propio Partido Socialista, ahora parece que lo han olvidado, pero el propio Partido Socialista estaba considerando esta posibilidad de la mochila austríaca. ¿Cómo vamos a garantizar las pensiones? La única manera de garantizar las pensiones en un sistema de reparto es con mayor empleo, con mayor crecimiento, con mayor inversión, con políticas de natalidad serias, políticas de natalidad que permitan a las familias tener más renta disponible para llevar a cabo sus proyectos y tener la familia que deseen tener. También con una política de inmigración seria, una política de inmigración en la que cuando estemos atrayendo a talento hacia nuestro país, venga a nuestro país toda esa cantidad de personas que pueden desarrollar su proyecto con nosotros y participar de las cuentas públicas. Y por supuesto, repito, mayor creación de empleo, mayor inversión y mayor crecimiento. Solamente se puede conseguir de esa manera y así es como pretendemos conseguirlo y así es como se garantizan las pensiones de verdad. Todos los países que han acudido a la represión fiscal, a subir impuestos para atender a problemas puntuales de la seguridad social, lo que han acabado haciendo ha sido recortar las pensiones. Lo que nosotros queremos es que las pensiones crezcan. ¿Y cómo pueden crecer las pensiones? Por lo tanto, con mayor inversión productiva, con muchísimo mayor crecimiento, que es como se hace. ¿Por qué? Porque esos mayores ingresos fiscales que vamos a generar por mayor productividad y por mayor empleo son los que van a permitir que las pensiones sigan siendo sostenibles como lo son. Bueno, señor Lacalle, pues le deseo mucha suerte en esta campaña electoral, que tenga suerte en ese número 4 del Partido Popular por Madrid, que sea diputado en la próxima legislatura. Y le despido aquí, y a todos ustedes que nos siguen desde sus domicilios en esta noche de sábado, les deseo un buen fin de semana en lo que queda y les agradezco mucho su atención y su interés. Hasta la próxima.